al universitario y empieza a hacer una cosa que hasta ahora... Bueno, sí había hecho, pero tan antiguamente que ya ni se recuerdan los libros de medicina, que es preguntarle al paciente por qué cree que está enfermo. Es una pregunta que nunca hemos hecho los médicos y que en nuestros manuales no viene nunca. Entonces él empieza a preguntar a todo el enfermo que tiene cáncer en su hospital, y de hecho tiene allí muchísimos, si ha vivido alguna historia o algún incidente altamente traumático en su vida anterior a la aparición del cáncer. Y para su sorpresa se encuentra que absolutamente todos refieren una historia altamente dramática antes de la aparición de su enfermedad, en un tiempo anterior a su enfermedad. En un principio lo que constata es que todos, absolutamente todos, tienen ese hecho dramático. Pero claro, empieza a coger por tipos de cáncer, por tipo de enfermedad, y a preguntar, por ejemplo, a 100 mujeres que tengan un intraductal de pecho izquierdo, que sean diestras, a preguntarles si han tenido, a ver si encuentra un denominador común entre las 100. Y la sorpresa tremenda de Hammer es que encuentra ese denominador común en las 100. Es decir, va encontrando enfermedad por enfermedad un denominador común exclusivo de esa enfermedad. Las 100 mujeres con ese carcinoma intraductal de mama izquierda, las 100 mujeres tienen un mismo incidente en su vida, un mismo hecho traumático con un mismo colorido, que es denominador común para las 100. Pero si coge 100 riñones, se encuentra exactamente igual. Si coge 100 pacientes con un cáncer de pulmón, encuentra también que los 100 tienen un denominador común distinto del de los riñones, distinto del de la mama. Es decir, él en un principio lo que encuentra es la relación que hay entre la psique, es decir, entre las vivencias de la persona y el tipo de órgano lesionado. Relaciona, por tanto, la psique con el órgano. La sorpresa más grande que se lleva él es al darse cuenta que no es de una relación causa-efecto del 90 o del 95%, que ya sería muy para tener en cuenta, sino que es del 100%. Él empieza a darse cuenta que está tocando leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza, como todos sabéis, esta gafa se caería 1.000.000 de veces que yo la soltara, puesto que sobre ella ejerce la fuerza de la gravedad, que es una ley de la naturaleza. No cabe ni la más remota posibilidad de que una sola vez se quede suspendida en el aire. Pues lo que ha descubierto Hammer es de esta índole. Yo sé que parece muy duro y que es muy difícil de creer. Imaginaros lo que puede suponer para nuestra clase médica el que por primera vez le pongas delante 5 leyes de la naturaleza que se cumplen en el 100% de los casos. Cuando él se da cuenta de esa relación, lógicamente piensa, el ser humano no es solamente una rodilla, no es solamente un codo, no es solamente un pecho. La medicina clásica, en su superespecialización continua, cada día nos obligan más a especializarnos. Nos encontramos, por ejemplo, que si a una persona le duele la rodilla va a un traumatólogo, pero ese traumatólogo le deriva a un compañero que es a la vez también traumatólogo, pero más especialista que él en la rodilla, con lo cual al final el traumatólogo especialista en rodillas solo sabe de rodillas. ¿Qué está haciendo? Perder, lógicamente, la visión del conjunto. Es decir, tratamos el cuerpo humano por piezas, por partes, separado del todo. Y Hammer lo que sí tiene es una conciencia muy clara de la unidad del ser humano. Y él lo que se da cuenta es que el ser humano tiene psique, si queréis del griego alma, cerebro y órganos. Y él dice, ¿qué pasa si yo estoy encontrando la relación que hay entre la psique y el órgano? ¿Qué está pasando mientras tanto en el cerebro? Él es radiólogo y está harto de hacer escáner y nunca ha visto en el cerebro ninguna señal de nada. Entonces todos sabemos que el cerebro rige todas las funciones del cuerpo. Sin embargo, la medicina clásica eso lo olvida sistemáticamente. Todos sabemos que el cerebro controla las funciones de todos los órganos, de todos los tejidos y que está conectado con todas las células. Es más, la medicina clásica admite que una célula, solo una célula, es capaz de recibir del orden de 55.000 estímulos simultáneos bioquímicos, estímulos bioquímicos, simultáneamente, por neurotransmisores. Sin embargo, la medicina solo conoce del orden de 20. Hasta 55.000 le quedan unos cuantos. Pero ya, en cuanto a lo que son estímulos bioeléctricos, es incalculable la posibilidad que tiene una sola célula de recibir información simultánea. Sin embargo, toda esa información la echamos a un lado porque no nos interesa y seguimos investigando sobre la celulita, que si los oncogenes, que si la célula hace, que si la célula deshace, como si la célula fuera un ente aislado completamente del resto del organismo, ella llevara su propia vida y se mantuviera completamente ajena a las órdenes cerebrales. Hammer sabe que eso es incierto, que eso es mentira, y además hay cantidad de muestras cotidianas que avalan este principio de Hammer de relación psique-cerebro-órgano. Todos sabemos que un estudiante, a la hora de presentarse a un examen, si está nervioso se le puede soltar el vientre y hacer una colitis, y todo médico lo entendería normal y diría, bueno, eso es producto del estado de ánimo que tú tienes.
Nos dan un susto y nos aumenta la frecuencia cardíaca. También es normal, nadie se va a asustar por eso. Tenemos una situación que nos repele un poco y los pelos se nos ponen de punta. O sea, también hay, por lo tanto, un mecanismo que hace que por el estado emocional se intervenga a nivel cerebral y el cerebro dé una orden a los músculos erectores de los pelos. Eso lo asume toda la medicina. La úlcera se llama ya últimamente úlcera de estrés, como dando por hecho que el estrés es causante de una úlcera de duodeno. Se habla también del infarto de miocardio y se habla de las personas de riesgo. Estás trabajando mucho, tienes muchos problemas, te va a dar un infarto. Bueno, pues hasta ahí la medicina no le queda más remedio que asumir y admitir, y entra dentro de su lógica esa posibilidad, pero cuando hablamos de enfermedades mayores, la medicina la coge, lo echa a un lado y dice, bueno, esas enfermedades que hemos hablado hasta ahora son psicosomáticas, que las trate el médico de cabecera o el médico de pueblo o el psiquiatra, pero déjanos para nosotros los cánceres y las enfermedades graves, que esas somos nosotros aquí los entendidos en la materia. Somos súper especialistas, hemos perdido la visión de conjunto y sin embargo nos arrogamos el derecho a tratarlas porque conocemos más de ellas que nadie. La equivocación es manifiesta y el sentido de investigación va totalmente equivocado, como Hammer demuestra. Hammer, ante la posibilidad de que el cerebro pueda dar alguna señal de lo que está pasando a nivel psíquico y a nivel orgánico, se sienta un día delante de un escáner cerebral. Él tiene en su hospital escáner y la posibilidad de mandarlo, puesto que es el jefe de servicio, y empieza a hacer un escáner cerebral, cosa que hasta ahora no se había hecho nunca, en aquellos pacientes que tienen una patología no neurológica, no cerebral, por ejemplo un cáncer hepático. Y todos sabemos que en la radiología, y actualmente así se mantiene, hay unas imágenes, en la radiología de escáner, hay unas imágenes que nunca la medicina ha sabido explicar. Son a tipo de circulitos que salen dispersos por el escáner cerebral, que además no tienen ni orden ni concierto, unas personas están aquí, en otras personas están allá, y que como nunca la medicina ha podido darle explicación, ni la madre del aparato, es decir, ni las casas productoras del aparato han podido explicarlo, es considerado todavía como artefactos, es decir, productos de la máquina, problemas de la máquina. Hammer se sentó por primera vez delante de un escáner a ver si esos artefactos tenían algo que decirle en la relación causa-efecto. Y para su sorpresa comprueba que esas 100 mujeres que tenían un carcinoma intraductal de mama, las 100 mujeres tenían un redondelito de esos, un artefacto, en la misma zona del cerebro, que paradójicamente es la zona del cerebro que rige la mama izquierda. Pero si se va a ver los señores que tienen un problema de riñón, se encuentra que todos, absolutamente todos, tienen un artefacto en la misma zona del cerebro que paradójicamente es la zona del cerebro que rige el riñón. Tanto es así que descubre incluso una cartografía, añade una cartografía nueva al conocimiento médico, es capaz de encontrar relés cerebrales que hasta ahora se desconocían. Él comprueba que esos llamados artefactos no son artefactos, sino la señal cerebral de lo que está ocurriendo a nivel psíquico y lo que está ocurriendo a nivel orgánico. Él me contaba un día que el día que descubrió eso, se quedó durante 3 horas sentado delante de un escáner porque no daba crédito a lo que acababa de descubrir, y él mismo se estaba imaginando lo que venía detrás, lo que iba a ocurrir. Eso era demasiado fuerte para que una clase médica tan sumamente establecida pudiera asumir semejante descubrimiento. Pero como no quería ser él el único que diera voces sobre este asunto, se fue a la Siemens. La Siemens es en Alemania la casa más grande productora de escáner y de todo tipo de aparatos de radiología. Entonces su sorpresa es al entrevistarse con el ingeniero jefe de la Siemens y plantearle lo que acaba de descubrir, es que el ingeniero jefe de la Siemens le dice, pues mire, no está usted muy descaminado de lo que nosotros pensamos, porque nunca hemos creído que esas imágenes fueran artefactos. La máquina no puede producirlas, pero como la clase médica no puede explicarlas, ni nosotros tampoco, sigue así en el ambiente. Pero esto podemos salir de dudas. Vamos a hacer un protocolo bien hecho y durante 6 meses vamos a estudiar con 2 máquinas diferentes a ver si realmente son artefactos o van en la cabeza del individuo. El protocolo es muy sencillo y la manera de investigarlo es tremendamente fácil. Y hoy por hoy cualquier servicio de radiología, cualquier hospital puede hacer lo mismo si se pone a ello. Si está dentro de si es el artefacto lo está produciendo la máquina y la máquina lo produce en esta dirección y aquí está la cabeza del señor, hagamos una foto en este momento y saldrá el artefacto aquí. Pero si giramos la cabeza saldrá en otro lado de la cabeza, si es la máquina quien lo produce. Ahora, si al girar la cabeza en una segunda toma el artefacto gira con la cabeza, es que está en la cabeza, porque la máquina seguiría produciéndolo en esta dirección. Lo hacemos con otra máquina diferente, de otro modelo, y efectivamente vuelve a ocurrir lo mismo. Lo que era un protocolo para 6 meses, en 2 meses certificó la Siemens con 5 ingenieros de la Siemens que efectivamente esas imágenes estaban en el cerebro humano y que eran la señal irrefutable de las enfermedades orgánicas y, lo que es peor todavía, del conflicto que las produce.
Y es cuando Hammer postula su primera ley. Esta ley se llama la ley férrea del cáncer, porque es la ley de hierro del cáncer, porque se cumple en el 100% de los casos. Y no solamente vale para el cáncer, que es lo que más duro. Se llama ley de hierro del cáncer y de las enfermedades similares al cáncer. La palabra esta maldita de cáncer, en la medicina que nosotros trabajamos, ha perdido todo su contenido y ha perdido toda su fuerza y toda su tragedia. Hammer, la primera ley, dice así: todo shock psíquico altamente traumático, hiperagudo, que te pilla a contrapié y vivido en aislamiento, produce una rotura de campo electrofisiológico de un área concreta del cerebro. Y a partir de ese momento, desde ahí se lesiona el órgano que esa parte del cerebro rige. ¿Comprendéis? Por primera vez se hace el triángulo. Por primera vez se puede valorar los tres polos del ser humano: la psique, el cerebro y el órgano. Entonces, todo shock psíquico altamente traumático, hiperagudo, que te pilla a contrapié, es decir, inesperado. Él lo compara mucho con el penalti que le tiran al portero. El portero se tira para un lado y el balón va para otro. Ese es el que hace gol. Si la persona espera el golpe, no hay problema. Te pilla a contrapié y vivido en aislamiento. Eso es tremendo y es importantísimo y condición sine qua non para que se produzca la enfermedad, para que se produzca el cortocircuito cerebral. La persona se lo tiene que tragar. Lo lleva por dentro y le está dando vueltas continuamente. Lo vive en soledad, en aislamiento. No lo comunica. Eso, mientras dura esa situación conflictual, dura un cortocircuito a nivel cerebral. Y desde ahí se manda un error de codificación al órgano. Y aparece la enfermedad en el órgano. Esta primera ley se cumple en el 100% de las enfermedades, excluyendo tres tipos de enfermedades: los traumatismos, los envenenamientos y las que ya se nace con ellas. Todas las demás, absolutamente todas, se rigen por esta ley. Esa es la primera ley de Hammer. Pero Hammer se sigue adelante investigando, y además a una velocidad tremenda, y descubre que la enfermedad es un proceso bifásico. Hasta ahora la enfermedad solamente se tiene en cuenta desde el momento que da su primera sintomatología, o que es descubierta por una prueba radiológica o por una prueba fortuita en un hospital, pero nada más. Y el proceso empieza en el momento que aparece el primer síntoma de enfermedad hasta que la enfermedad termina. A ver, se da cuenta de que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque lo primero que le llama la atención en el escáner cerebral, él a partir de ese momento, lógicamente todos trabajamos con escáner cerebral, y lo primero que se le pide al paciente es un escáner cerebral. Eso es una prueba científica además irrefutable. A ver, puede hoy día, y algunos ya podemos hacer alguna cosilla también sobre ese punto, con un escáner cerebral, sin saber la historia del paciente, se le puede diagnosticar perfectamente de todo lo que tiene, de lo que ha tenido, en qué fase se encuentra y qué lo ha producido. O sea, casi nada. Y ese escáner cerebral, dentro de la ciencia, va a misa, porque es una prueba científica. Esto no es una especulación, esto no es medicina alternativa, ni es una medicina especulativa. Esto es: señor mío, aquí tenemos un escáner y vamos a ver si es verdad o mentira lo que yo digo, comparándolo después, contrastándolo con la historia clínica del paciente. Eso es lo más tremendo que Hammer ha aportado a esta medicina. Y él, al seguir investigando en el escáner, descubre que el tipo de artefacto es de dos formas. Que si hay 100 personas con un problema de riñón, 50 tienen, por ejemplo, un artefacto en forma de diana, es decir, un círculo con un punto en el medio, y los otros 50 lo tienen en forma de mancha. Es un círculo redondo, pero una mancha negra, un edema cerebral. Y entonces, cuando se da cuenta, preguntando a los pacientes, que los que lo tienen en diana tienen el conflicto activo, están viviendo el conflicto en ese momento. Le pregunta sobre el contenido del conflicto y dice: sí señor, yo todavía estoy enfadado con mi hermano, o yo todavía estoy pendiente de la herencia de mi tía. Pero, sin embargo, aquellos que tienen la mancha, todos han tenido el conflicto, pero todos lo han resuelto. Y vuelve a encontrarse el 100%. No hay un individuo con una imagen en diana que diga: yo ya he resuelto ese conflicto. Ni hay ningún individuo con esa imagen en mancha que diga: yo no he tenido nunca este conflicto. Ocurre siempre en el 100% de los casos. Y además, paradójicamente, a nivel orgánico, existe una sintomatología de conflicto activo y una sintomatología de conflicto en solución. Entonces Hammer descubre la segunda ley, que es la ley del carácter bifásico de las enfermedades. Y la dice así, dice: toda enfermedad es un proceso bifásico, tanto en cuanto la persona resuelva el conflicto. Es decir, que hay una primera fase de enfermedad, que es la fase de conflicto activo, cuando la persona está resolviendo está con el conflicto, viviéndolo en ese momento. Y hay una segunda fase,
que se desencadena siempre que la persona resuelve su conflicto. Y en ese momento la solución ocurre también, lo mismo que en fase activa, a los 3 niveles. A nivel psíquico, esa persona ha resuelto el conflicto. A nivel cerebral, lo que antes era una diana aparece en forma de mancha. Y a nivel orgánico, lo que antes era enfermedad, empieza la fase de curación orgánica. Es decir, el cerebro da inmediatamente la orden de restitución del daño causado. Esto a nivel terapéutico es años luz de lo que hasta ahora conocía la medicina. Y lo más impresionante, y lo vuelvo a repetir y me gusta recalcarlo mucho, es que es ley de la naturaleza. Se cumple en el 100% de los casos. Pero sin embargo él se encuentra ahí un muro impresionante. Mucha gente que está en conflicto en solución por su imagen cerebral tiene una mancha, y a nivel de psíquico, hablando con el paciente relata que tuvo el problema pero que ya lo ha resuelto. Sin embargo, en ese momento es cuando empiezan a aparecer los síntomas a nivel orgánico y no le encaja, parece que eso se le sale de la ley. Dice, verás tú que no hemos descubierto ninguna ley. Entonces él ve que no guarda relación el estado emocional del paciente, el estado cerebral y algunas enfermedades, porque en la fase activa no han dado señal y sin embargo en la fase de solución empiezan a dar señal, empiezan a dar sintomatología. Él tiene que investigar en ese momento lo que es embriología y se encuentra que la embriología es el estudio en medicina desde el momento de la fecundación hasta el momento del parto, la evolución del embrión, de cómo se va formando. Nosotros los médicos, yo hice primero aquí en Málaga, pero vamos, en todas las facultades se estudia lo mismo. Sabemos de embriología lo que aprendemos en el primer trimestre del primer año de medicina en anatomía 1. Una vez aprobado ese trimestre, sigues para adelante y no vuelves a tocar la embriología en el resto de la carrera ni de la práctica médica. Por lo tanto, la bibliografía que hay sobre eso es simplemente una bibliografía descriptiva de cómo se va formando el feto, pero parece ser como que la naturaleza no tenía mayor intención en esa formación y no en otra, que es un hecho como puramente casual, de alguna manera se tenía que formar, ya hemos descubierto cómo, pues aquí cerramos el capítulo. Y entonces es cuando James se tiene que poner a hacer el trabajo solito, a investigar qué importancia tiene que un órgano esté formado por un tejido o por otro. Todos sabemos en medicina que todo el organismo está formado por solamente 3 tejidos. Lo llamamos 3 hojas blastodérmicas, que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Bien, James se pone a ver qué importancia tiene que un órgano esté formado por mesodermo o por ectodermo, y es cuando descubre que su tercera ley, que es la confirmación de la segunda, descubren cómo funciona cada tejido del organismo en conflicto activo y en conflicto en solución. Y la sorpresa es que se encuentra que el 80% de las enfermedades actualmente diagnosticadas como enfermedades son la fase de curación de los conflictos. Es decir, que un cáncer, por ejemplo, intraductal de mama en una mujer, al ser un ectodermo, el ectodermo en fase activa de conflictos pierde sustancias, se hacen úlceras, agujeritos en los conductos galactóforos de la mama, pero la mujer no lo nota, ni el médico tampoco, porque no da sintomatología. Sin embargo, a nivel cerebral tendría la imagen en diana y a nivel psíquico esa mujer tendría el problema activo. Pero si la mujer resuelve el conflicto, inmediatamente viene la orden cerebral de curación del daño causado. Y yo siempre pongo un ejemplo que vais a entender rápidamente, porque supongo que esto es demasiado peso para los que no son médicos. Un día cortando uno jamón con un cuchillo, se le va el cuchillo y se lleva un trozo de carne. No un corte, sino un trozo. Todos sabemos lo que ocurre al día siguiente. La medicina lo ve normal y natural y lo deja evolucionar. Al día siguiente lo que va a ocurrir es que se va a inflamar la zona alrededor de la úlcera y se van a empezar a reproducir los tejidos del borde con la intención de cerrar el agujero, de restaurar el daño, de tapar el boquete. Durante ese tiempo la zona va a estar más o menos enrojecida, inflamada, y el cerebro está dando la orden, dio la orden inmediatamente después del corte de restaurar el daño causado. Nadie se le ocurriría ir a un oncólogo a que le hiciera una biopsia con esa herida. Pobre de él si se le ocurre ir. Y más si el oncólogo le hace caso, que sería difícil, y le saca una muestra del borde de la herida y la lleva y se la manda al patólogo. Sin decirle nada al patólogo, porque si le dice algo el patólogo ya sé lo que va a decir. Pero si no le dice nada, el patólogo firmará eso como un epitelioma, como un cáncer de piel. Y resulta que ahí lo que se está produciendo es el relleno de un agujero. Bien, pero en la mama que hablábamos antes, nadie ha visto la primera fase de la enfermedad, la fase de conflicto activo. Todo el mundo, lo que ha visto, toda la clínica ha visto hasta ahora la fase de solución.
que es la aparición de un edema alrededor de las úlceras de los canales galactóforos de la mama y una proliferación celular en los bordes de las úlceras tendente a rellenarlas. Pero claro, como da inflamación y da molestias, la mujer sale corriendo al ginecólogo, el ginecólogo ve eso anormal, fuera de lugar, le hará una biopsia y la biopsia será diagnosticada de carcinoma intraductal de mama. Y esa señora se estaba curando, esa señora no tenía cáncer ya. Eso yo sé que es brutal, porque hoy por hoy es la causa de muerte más grande en mujer que existe, el cáncer de mama. Y sin embargo, el cáncer de mama se diagnostica siempre en fase de curación. Ahora lo cogemos nosotros. ¿Y qué haríamos, por ejemplo, con ese cáncer de mama? Tranquila, señora, que usted no tiene ningún problema, ni biopsia ni nada. Déjelo, y lo mismo que a los 15 días, terminado el proceso de cicatrización de la herida del cuchillo del jamón, el edema se retira y la zona se queda cicatrizada, exactamente hace lo mismo el organismo en la mama. Y al cabo de un tiempo, eso se retira y no pasa absolutamente nada. Y esa es la tercera ley, porque en la tercera ley hay 3 tejidos. Os había dicho, este que os he hablado es el ectodermo, pero hay un tejido que es el endodermo, que es el tejido que forma fundamentalmente el tubo digestivo, que funciona completamente al revés. En vez de perder sustancia en fase activa, lo que hace es proliferar sustancia en fase activa y necrosarse en solución. Por ejemplo, un señor vive un conflicto, lo que nosotros llamamos un conflicto de guarrada. Se le han hecho una guarrada muy grande, como un caso concreto, un señor que es socio de su cuñado, y que un día, pues yendo a la notaría, después de muchos años en sociedad, descubre que el cuñado lo ha ido haciendo todo a su nombre y prácticamente lo tiene dejado en la calle. Vive la situación no en cuanto a la pérdida económica o en la posibilidad de que, bueno, pues después de tantos años resulta que yo prácticamente no tengo nada, sino en que mi cuñado me ha hecho una guarrada. El colorido del conflicto es el que determina el área concreta del cerebro lesionada y por lo tanto el órgano afectado. Por eso 100 mujeres de mama que tienen un problema de mama, las 100 tienen un conflicto con el mismo colorido. Si son diestras en mama izquierda, sería un conflicto de madre-hijo, conflicto de separación de un hijo. Si es en la derecha, sería un conflicto general y fundamentalmente de pareja. Bien, pues este señor que os cuento, al vivir el conflicto como guarrada, no como pérdida económica, sino como guarrada, él lesiona el relé cerebral que rige el colon. Y mientras él está viviendo ese conflicto activo, en el colon se está produciendo un tumor, sería el carcinoma de colon, y está creciendo un tumor en la luz del colon. Mientras ese tumor crece y no llega a un tamaño suficiente, no afecta al tránsito intestinal, el tránsito se mantiene, luego esta persona no tiene sintomatología. Pongamos que al cabo de 1 o 2 meses, después ya de decidirse, porque no le ha dicho nada a su mujer, que es la hermana de su cuñado, entonces ya habla con el cuñado, le dice, mira tal, el cuñado reconoce su error, dice, no te preocupes, esto lo arreglamos, perdóname, empecé poquito a poco y luego ya no he sido capaz de pararlo, pero temiendo que tú te enteraras y tal y que cual, pero vamos a arreglar todo. Resuelve su conflicto, este señor cuando llega a la notaría y arreglan todo. Y a los 2 días empieza a sangrar por el resto. ¿Por qué sangra? Porque es un endodermo y en fase de solución ahora se tiene que necrosar el tumor que ha crecido en fase activa. Y ese es el primer síntoma que este señor tiene. Tiene una rectorragia. Él no está acostumbrado a hacer de vientre con sangre. Nadie estamos acostumbrados a eso ni lo vemos como normal. Y sale corriendo al médico. El médico le hace una colonoscopia y se encuentra allí un tumor sólido en el colon y dice carcinoma de colon y desencadena todo el protocolo. Ese señor, cuando ha llegado al médico, estaba curado. Pero entonces, ¿dónde está el problema? Porque muchos os plantearéis, bueno, entonces, ¿por qué la gente, dejándose a su libre albedrío a casa, no se cura? Que es la pregunta que hace todo el mundo, puesto que en el 80-90% de los casos podríamos dejarlo, puesto que aparece la sintomatología en fase de curación. Hay una teoría, y además, esta para mí tiene un particular interés personal, que es la teoría de las metástasis. Si alguno de vosotros habéis visto en los programas de televisión que hemos hecho, en el segundo programa yo hablo precisamente de las metástasis. Es más, no me quería venir de Barcelona sin hablar de eso, y si no me llegan a dejar hablar en el programa, corto el programa y hablo de ello, porque tiene una importancia tremenda. Toda la oncología se basa en 2 hechos fundamentales. El primer hecho es en el diagnóstico del patólogo, del anatomopatólogo, el que analiza las células. Toda la clase médica, no solamente los que no son médicos, sino también los médicos, piensan que el patólogo hace siempre diagnóstico de certeza. El patólogo, como dice Hammer, es siempre una tirada de dados. No sé que esto es muy duro, pero como tengo amigos patólogos, incluso amigos patólogos que trabajan con nosotros,
están de acuerdo completamente en esta expresión, que es una tirada de dados. Es decir, un patólogo, es muy triste decirlo, pero lo vais a saber, no sería nunca capaz de diferenciar una proliferación celular tendente a formar un callo de fractura de un señor que le ha pillado un coche y le ha roto el fémur, de una proliferación celular tendente a formar un osteosarcoma. Si no se le dice de quién procede la muestra que va a poner en el microscopio. Es decir, no son capaces de diferenciar una proliferación celular tendente a formar una cicatriz de una proliferación celular tendente a formar un cáncer. ¿Quién les da el diagnóstico? El diagnóstico lo da en medicina, el diagnóstico de certeza en oncología es oído 3 servicios. Servicio de anatomía patológica, oncología, el clínico y el radiólogo. Pero ninguno por sí mismo tiene diagnóstico de certeza en oncología. Ninguno podría diagnosticar un cáncer. Ahora, unidos los 3, si esta muestra que le mando al patólogo es de un señor que le ha pillado un coche hace 15 días en la puerta del hospital, le ha roto el fémur y mira, está aquí con las cayolas, está tan fresco, está campante, comiendo y durmiendo y bebiendo todo, blanco migado, un cuchara alrededor, con la imagen radiológica donde se ve el corte en el fémur, está clarísimo, la muestra que me has dado es de un callo de fractura. Y este otro, pues mira, este es otro señor que tenía un cáncer de hígado hace 2 años y entonces ahora tiene ya metástasis generalizadas por todo el cuerpo y tal. Ah, pues blanco y migado, cucharas alrededor, esto es una metástasis. Y no es cierto. En anatomía patológica, en el diagnóstico celular, se tienen que dar 10 pasos. Y en cada uno de esos pasos hay 10 variables. Es decir, hay montones de trabajos de la medicina clásica que demuestran que un mismo trozo de un tejido mandado a 25 patólogos diferentes sin decirle de dónde procede daría 25 diagnósticos distintos. Y eso es la base fundamental de la oncología, hasta el extremo que en la calle figura que un patólogo es capaz de diagnosticar de una formación celular benigna, de una maligna, de si esto es un cáncer de grado tanto, eso es totalmente falso. Y luego la espina dorsal de la oncología es la creencia en la teoría de las metástasis. La teoría de las metástasis sigue viva, nada menos que desde hace 119 años, que la postuló un médico alemán que se llamaba Virchow. Entonces esta teoría dice que un cáncer originario puede dar metástasis, o sea, puede dar otro tumor en otra zona del organismo mediante diseminación hematógena. Es decir, que una célula cancerígena se separa de su tumor originario y da metástasis. Y se implanta luego en otro territorio y allí se reproduce y da por lo tanto un segundo cáncer. Hay un hecho que es indudable y todos lo vemos, que es que un cáncer se puede diseminar por el organismo y que un cáncer que hoy lo tenemos localizado aquí, dentro de 6 meses puede estar en 5 partes más, ¿no? De alguna manera había que explicar ese hecho incuestionable. Entonces, como todas las teorías siguen vivas hasta que alguien demuestra que son falsas o encuentra otra teoría que sea más creíble que la anterior. Mientras tanto, esa teoría seguirá viva. Y esta estuvo hasta los años 60, hasta 1960 y poco, estuvo prácticamente inmaculada. Pero en esa época nos damos cuenta de que, por ejemplo, si tenemos un cáncer de hueso en la rodilla y al final nos aparece en el pulmón, todos pensaríamos que esa célula de la rodilla, caminando por la sangre, se ha ido al pulmón y allí ha formado un cáncer óseo en el pulmón. Sin embargo, el avance en la electrónica y en los microscopios demuestra que las células del pulmón siempre son células pulmonares. Por lo tanto, esa célula ósea que ha venido viajando por la sangre, según Virchow, al llegar al pulmón tendría que formar un cáncer óseo y sin embargo en el pulmón nunca encontramos un cáncer óseo. Ni en el hígado un cáncer que no sea hepático, ni en el hueso un cáncer que no sea óseo. Entonces hay que ponerle un puntal a esa teoría y hay que decir, bueno, es que esa célula que nunca, jamás, y esto quiero recalcarlo, se ha encontrado en la sangre, esa célula en su camino por la sangre sufre una metamorfosis y se convierte en la célula del órgano diana al que va. Esto es verdad, esta es la teoría actual, espina dorsal de toda la oncología y la que desencadena todo el proceso terapéutico oncológico de quimioterapia y radioterapia. La búsqueda de esta célula que hasta hoy no se ha encontrado jamás viajando por la sangre. Como yo decía en televisión, ya es bastante inaudito que a día de hoy, con todos los métodos de laboratorio que tenemos, no hayamos sido capaces de encontrar una célula viajando por la sangre.
Cuando somos capaces de encontrar otros tipos de células, todas las células sanguíneas y todos los subproductos de una célula, las transaminasas, son subproductos de los hepatocitos, son enzimas. Y esas sí las podemos encontrar tranquilamente, cuantificarlas y medirlas. Y sin embargo, una célula entera no somos capaces de encontrarla en la sangre. Y es más, se han hecho auténticas barbaridades. Por ejemplo, una persona que acaba de fallecer de un cáncer diseminado por el organismo, podemos en ese momento extraerle toda su sangre y empezar a buscar, a ver si allí, porque a lo mejor con la muestra que hemos ido sacando hasta ahora no era suficiente, a ver si allí encontramos la célula. Nunca la encontramos. Los japoneses últimamente están marcando células tumorales con isótopos radiactivos y esperando a ver cómo van por vías sanguíneas, se implantan en otro tejido, y hasta ahora ninguna se ha salido de su tejido ni se ha ido a implantar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque esa teoría es falsa. Esa teoría es falsa y por eso no se ha podido demostrar nunca y sigue siendo teoría. Hasta que llega Hammer y demuestra el porqué de las metástasis. Hammer va a un congreso y dice, miren, ustedes lo que están contando es lo siguiente, que una célula cancerígena, es decir, que se ha vuelto loca, porque no olvidemos que la célula cancerígena es una célula que no sabe lo que hace, se ha vuelto loca, en un momento dado se separa de su tumor originario, es decir, pierde conexión con el cerebro, eso no importa, ella es autónoma, se echa a la sangre, usted nunca la ha visto. Es tanto como decir que un canadiense rubio de ojos azules que está loco se echa a nadar al mar. Pero como usted nunca la ha visto, no sabemos a qué mar se ha tirado. Si se ha tirado al Pacífico, se ha tirado al Atlántico. Y en su caminar, cuando está nadando por la sangre, sufre una metamorfosis, según ustedes, la célula cancerígena. Es decir, el canadiense al caer en el agua se hace superinteligente. Ya sabe a dónde va. De loco se ha convertido en superinteligente. Y si mientras va nadando sufre una metamorfosis y se convierte, sabe que va a China, ya es superinteligente y se convierte en chino, de manera que cuando llega a China ya es chino. Y dice, mire, hasta ahí me lo podía hasta creer. Dice, ahora lo que no puedo aceptar bajo ningún concepto es que ahora usted, señor oncólogo, llegue a China y entre 1.000 millones de chinos diga, este es el canadiense. ¿Lo entendéis? Es que esa es la teoría de las metástasis. Es que como a una persona se le encuentre un llamado cáncer en una pierna, todo lo que aparezca a partir de ese momento, aunque no se parezca ni en pintura, viene de la pierna. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la medicina clásica? El tratamiento de la medicina clásica es acabar con esa hipotética célula que está solamente en la mente de los médicos, porque nunca ha estado en el cuerpo, acabar con ella como sea, y que hay que darle quimioterapia. Mientras nos encontramos una señora que es diagnosticada de un carcinoma intraductal de mama. Hay que quitarle la mama, para empezar cirugía. Es un bultito que mide 1 centímetro y está detrás del pezón, o sea, muy alejado de la parrilla costal. Pero vamos a quitarle toda la mama. ¡Hala! Le hacemos una mastectomía total. Pero como pensamos en esa maldita célula que se puede haber escapado, vamos a radiar la zona. Porque si radiamos la zona vamos a chicharrar no solamente las propias, sino también las extrañas. Radiamos. Y después, por si las moscas, ya se había escapado incluso de la zona y andaba bailando por ahí, le vamos a dar quimioterapia durante 1 año. Y le ponemos un protocolo de quimioterapia. Con lo cual la persona, que es mucho más fuerte de lo que la medicina se cree, aguanta todo ese proceso. Y al cabo de 5 años, revisión periódica tras revisión periódica durante 6 meses, le aparece una osteolisis, una descalcificación de una vértebra o una descalcificación de la cabeza del fémur derecho. Entonces le hacen una gammagrafía ósea, sin biopsia ni nada del fémur, no hace falta. Y una gammagrafía ósea, que no es una prueba diagnóstica, la convierten en diagnóstica para decirle a la señora, tiene usted una metástasis de hueso, después de 5 años. La pregunta mía es siempre la misma. ¿Dónde narices ha estado esa célula durante 5 años? Es decir, estamos hablando de una célula que salió hace 5 años de la mama, que ha aguantado cirugía, radioterapia y quimioterapia, y está donde, en el fondo del mar, metida en un cofre de hierro y aguantando todas estas historias, y al final, después de 5 años, aparece en el hueso de la cadera y hace que el oncólogo le diga a la señora, señora, tiene usted una metástasis ósea después de 5 años, o después de 22, como tengo yo un caso. A los 22 años le aparece una metástasis. Santo Dios, ¿alguien conoce una célula que pueda vivir 5 años? Una célula que viva 5 años. Sin embargo, eso, que lo conocen todos los médicos, no se paran ni siquiera a pensarlo. Solo la neurona vive desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos. Precisamente en el único sitio donde no se dan cánceres, en las neuronas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al no saber, la oncología está pegando tumbos de un lado para otro. Lo que Hammer demuestra es que eso es totalmente falso. ¿Y qué dice Hammer? En un proceso oncológico, desde el momento que una persona se dice, usted tiene un cáncer, ¿eso qué es? Un shock psíquico altamente traumático, hiperagudo, que te pilla a contrapié
y vivido en aislamiento. Es el propio diagnóstico y el proceso oncológico el que va desarrollando las metástasis. Y así encontramos que una mujer hace miedo a morir porque tiene 32 años y le han diagnosticado un cáncer. Y al hacer miedo a morir, lesiona el relé cerebral que rige el pulmón. Y al cabo de 2 meses tendrá una suelta de globos en el pulmón. Y entonces llegará el médico y dirá: ¿ves cómo era verdad que lo que tenías en el pecho era un cáncer de mama? Ya tienes una metástasis pulmonar. Y no tiene una metástasis pulmonar proveniente de la mama, porque además el intraductal de mama es un ectodermo y el pulmón es un endodermo, es un adenocarcinoma. No se parecen ni en pintura. Pero claro, si ha sido diagnosticada antes del pecho, esto es una metástasis. Pero puede que esa mujer no haga miedo a la muerte, porque no le preocupe la muerte, y entonces no le sale en el pulmón. De ahí el hecho, no sé si os habréis dado cuenta, de que las metástasis son imprevisibles. Un mismo tipo de cáncer puede dar metástasis aquí o allá o en el otro lado. No se sabe nunca dónde puede llegar a darla. No hay ni orden ni concierto en la producción de las metástasis. Se debía suponer que, bueno, que este tipo de cáncer da metástasis. No. Esa señora con 32 años no le preocupa la muerte, lo que le preocupa son que tiene 2 hijos pequeños en el mundo y que si ella se muere, sus hijos van a quedar abandonados, y hace un miedo a dejar a sus hijos en la indigencia. Y eso lesiona el relé cerebral que rige el hígado. Y esa mujer tendrá una metástasis hepática en el paso de 6 meses, 1 año. Y cuando le vea la manchita en el hígado, llegará al médico y le dirá: ya tienes una metástasis hepática. Pero puede que no tenga hijos y que aguante toda esta historia y que no haga metástasis en ningún lado porque le digan: lo hemos cogido a tiempo, así que tranquila, que no va a pasar nada. Además te van a dar quimio, radio para nada. No se puede haber escapado una célula y nada. Pero a esa mujer la mantienen a un tratamiento. ¿Un tratamiento de qué? De quimioterapia. Pero además, como es de mama, le van a dar antiestrógenos, y al darle antiestrógenos, las pastillitas, le van a quitar el libido. Es decir, esta señora va a perder su apetito sexual y tiene 32 años y tiene un marido joven, y entonces esta mujer coge y al cabo del tiempo sufre una tremenda desvalorización de sí misma en el terreno sexual. Ya no puedo darle a mi marido lo que mi marido necesita, y esa desvalorización sexual afecta a la pelvis, y en fase activa de conflicto, como es un mesodermo, perderá sustancia, es decir, se harán agujeritos en los huesos. Mira tú por dónde, al cabo de 2 años, un gracioso de médico se le ocurre hacer una gammagrafía ósea y encuentra esos agujeritos y le dice: tienes una metástasis ósea. Y eso lo puede haber encontrado hace 5 años de haberle quitado la mama. Y entonces ahí aparece el follón, porque la señora recibe este segundo diagnóstico como diciendo: ya no tengo escapatoria. Si después de 5 años luchando contra él ahora me vuelve a aparecer, de esta ya no salgo. Y entonces es cuando hace miedo a la muerte y aparece la metástasis pulmonar. ¿Entendéis? Pero claro, todo esto que estoy hablando, y que por lo que veo estáis grabando, lo más maravilloso de todo es que se puede demostrar en el 100% de los casos. Cuando yo hablé de las metástasis en televisión, teníamos preparado una historia, que era que lógicamente el Colegio Médico de Málaga me iba a llamar, es decir, ¿cómo se le ocurre a usted decir semejante burrada y en un medio público? Porque esto es de juzgado de guardia. Y íbamos a pedir la reunión de la comisión deontológica, no la comisión deontológica, íbamos a pedir la formación de una comisión científica en la Organización Médica Colegial Española para juzgarnos. Que se reunieran científicos, oncólogos, radiólogos y juzgaran lo que estamos hablando, tal como hizo Hammer en Alemania. Y mi sorpresa es que como mi teléfono está bloqueado, pues se llama por teléfono al colegio médico para que le digan el teléfono mío. Y el colegio médico ya no solamente da el teléfono de mi consulta, sino que está dando el teléfono de mi casa. Y eso que podía ser considerado como un éxito es un auténtico fracaso. Porque un colegio médico, ante semejante barbaridad de decir que no existen las metástasis y que las está provocando el propio médico, no se digne ni siquiera someter eso a juicio. Y lo primero que tendrían que intentar es quitarme el título a un señor que dice semejante barbaridad, que fue lo que intentaron hacer con Hammer en Alemania. Claro, yo me pongo con esto, parezco como muy gallito, pero también tengo el amparo del hombre que más sabe de esta medicina, que es Hammer, ¿no? Que estaría dispuesto a intervenir como ya lo hizo en Alemania. Hammer solicitó la reunión de la comisión científica del Colegio Médico Alemán, la máxima autoridad científica en Alemania. En Alemania sí existe esa comisión, en España habría que crearla. Y después de 9 horas y media, él solo pidió una cosa. Pidió que los miembros del tribunal fueran alemanes y del resto de países occidentales, que llevaran escáner cerebral de pacientes suyos
Él no quería venir, el paciente tenía la historia clínica y él se comprometía a diagnosticarlos por escáner cerebral. Y él llevaría también 200 casos suyos. Si en uno solo no se cumplían las leyes, él renunciaba inmediatamente a la medicina. Después de 9 horas y media y viendo escáneres cerebrales de los propios miembros del tribunal, se llegó a la conclusión de que era absolutamente cierto. No se le pudo pillar en una sola enfermedad. Es capaz de diagnosticar por escáner cerebral, bueno, es ciencia ficción. El otro día hemos tenido una sesión clínica en Málaga con Hammer y en un curso que yo di en Barcelona para médicos asistió el jefe de radiología, me está permitido decirlo, por eso lo voy a decir, el jefe de radiología del Hospital Universitario del Valle de Hebrón. En Barcelona es el number one en radiología. Y entonces él me invitó a comer y me dice, si es verdad lo que estás diciendo en el curso, aquí vas a tener un Panther, si me demuestras que eso es verdad. Voy a entrar a saco contra toda la radiología. Tiene 54 años, ya no es un niño. Digo, piénsate bien lo que acabas de decir, porque yo voy a cumplir la primera parte y luego te tocará a ti, te voy a exigir que cumplas la segunda. Digo, hay una sesión clínica con Hammer en Málaga, vente para allá. Entonces, hoy hay una prueba que la radiología ya ha rechazado por inútil, que es el TAC cerebral simple y sin contraste, que es lo que nosotros pedimos, el escáner cerebral simple y sin contraste. A cualquier médico que se le ocurra pedir eso le dirán que es una tontería, que como mejor se ve es con contraste. Con contraste no se ve absolutamente nada de lo que hay que ver, sin contraste es como se ve. Este jefe de radiología del Valle de Hebrón, en su protocolo de radiología, tiene totalmente prohibido que se haga, lo pida quien lo pida, un TAC cerebral simple y sin contraste. Y ahora se pone él a pedirlo, con lo cual está mirando en el servicio como si estuviera loco. Y él lo primero que hace es se coge su propio escáner cerebral simple y sin contraste y se viene aquí a ver a Hammer. Hammer lo pone en la pantalla y le cuenta la historia de su vida de los últimos 20 años. Ante semejante prueba, él se viene abajo, se desmorona, ya se queda en sesión clínica con nosotros, vemos del orden de los 15 pacientes diarios cuando está Hammer, nos mete 20 o 21 horas de trabajo seguido, es una máquina, y él no se pierde ni uno. Y si el primero le sorprende, el segundo es más, el tercero más, o sea, se da cuenta de que estamos a años luz de la medicina clásica. Entonces, me acuerdo cuando salía del despacho, venía con otro colega de Barcelona que había comido con nosotros y le venía diciendo, bueno, ahora ya solo queda la segunda parte de la promesa. Ahora tienes que ser un Panther en Barcelona y tomarte todo el servicio de radiología. Con lo cual yo que lo oí le tuve que parar y le dije, mira, si te vas ahora al Valle de Hebrón y empezar a pedir escáner y a montar el revuelo con esto, tú duras en el Valle de Hebrón 5 minutos, con todo el jefe de radiología que seas, porque a los 5 minutos te echan a la calle. Esto es demasiado fuerte, porque si os dais cuenta, no es lo importante el método científico tan brutal que tiene y que esto sea cierto. Lo más importante de esto es lo que significa, lo que viene detrás, que eso tiene tela marinera. Y no podemos echarle la culpa a las multinacionales del fármaco. Esto significa que no son las situaciones en sí las que crean los problemas, sino cómo uno las vive. ¿Me entendéis? Que uno es responsable de su propia enfermedad. Y que Hammer lo que acaba de descubrir es que la enfermedad no es un error de la madre naturaleza, que la enfermedad no es un fallo del cuerpo humano, del modelo. Incluso que la enfermedad no es un castigo por nuestros pecados, ni es una manera de penitencia o de expiación, aunque en algunos momentos se pueda hacer así, sino que la enfermedad es un programa inteligente de la madre naturaleza, creada por Dios, encaminado a decirle a la persona, esta situación que estás viviendo no te conviene. Hammer descubre nada más y nada menos que la naturaleza quiere que seamos felices. Y que cuando vivimos y nos empeñamos en vivir una situación que va en contra de nuestra propia esencia, que va en contra de nuestra coherencia interior, se desencadena un programa a nivel cerebral que mediante la lesión del órgano nos pone en aviso. Hammer ha llegado a encontrar la relación causa-efecto de prácticamente el 90% de las enfermedades. Hoy todas figuran en una tabla donde vienen varias columnas. La primera es el tipo de enfermedad, el conflicto que la produce, cómo evoluciona a nivel orgánico en fase activa de conflicto y cómo evoluciona a nivel orgánico en fase de solución, y el foco de Hammer en el cerebro, en qué sitio está colocado. Es una máquina de hacer medicina esas tablas. Va a salir en español ya dentro de unos días.
¿Y hay que comprueba? Pues lo que os vengo diciendo, que es como uno viva una situación. Que si yo estoy peleado con mi hermano, o si estoy discutiendo sobre una herencia con mi hermana, y yo solo estoy viviendo malamente, porque considero que a mí me corresponde tal y cual, y no me lo están dando, en esa situación y en esa vivencia no le estoy haciendo daño a mi hermana para quitarle la herencia, me lo estoy haciendo a mí mismo. Que somos nosotros los causantes de nuestra propia enfermedad, que somos nosotros causantes, que ya no podemos echarle la culpa a otros, que se acabó eso de decir la naturaleza ha fallado en mí, la mala suerte, el castigo divino, y ahora voy al médico para que el médico me cure, es decir, haciendo una dejación continua de nuestras propias responsabilidades. Es decir, yo no soy responsable de mi enfermedad, ni yo estoy facultado para mi curación. Hammer descubre que es totalmente al contrario. Usted es el propio responsable de su enfermedad y usted es el que está capacitado para curarla. Porque en la medida en que usted resuelva el conflicto se cura. Y si no, no hay tutía. Y ya te puede dar el médico lo que te quiera dar, que no sale uno adelante si está en conflicto activo. Se acabó el ir al médico para que el médico me resuelva el problema. Ahora el médico te podrá dar las cartas de navegación. Te dirá, tu enfermedad viene por aquí. Tu enfermedad te está tratando de decir esto. Cuando una persona está viviendo una situación indigesta, me he tragado una situación, pero no la digiero, está haciendo un cáncer de estómago. Y en ese momento, en la curvatura mayor del estómago, se está produciendo un crecimiento de una masa tumoral que, fíjate qué casualidad, es hiperproductora de ácido clorhídrico, lo que se necesita para digerir. ¿Para qué? Para digerir la situación que está viviendo. Y mientras esa persona no resuelva ese problema y no deje de indigestársele esa situación, ese cáncer no se para. Ya le podrán quitar el estómago, le podrán hacer lo que le dé la gana, pero eso sigue adelante. ¿Comprendéis? En el escáner cerebral nos encontramos conflictos de territorio, conflictos de pérdida. Un conflicto de pérdida de un ser querido afecta en mujer a ovario y en varón a testículos. Tú me cortas cuando veas la hora. Sí, cuarto de hora falta. Porque podemos estar hablando horas y horas. Podemos encontrar un conflicto de territorio directo que afecta a arterias coronarias. Podemos encontrar conflictos de frustraciones, tipo sexual. Podemos encontrar conflictos de desvalorización, es decir, hay un mapa entero cerebral con los diferentes conflictos que lo afectan. Pero un día, viendo el tema de qué tipos de conflictos hay, en el escáner, que estaba con un compañero, yo venía dándole vueltas a un tema, y quizás este sea el sitio adecuado a lo mejor para manifestarlo, y nos encontramos de que si resumimos todos los tipos de conflictos que hay en un escáner cerebral, todos los tipos de conflictos que puede vivir una persona, y ahí se engloban todas, absolutamente todas las enfermedades, nos encontramos que esos conflictos englobados solamente podríamos englobarlos en dos tipos de conflictos. Hay dos asuntos madre y lo demás son matices de esos asuntos. Dependiendo del matiz es el órgano que se ve afectado. Pero esos dos conflictos básicos donde cae el ser humano son conflictos de apegos y desamor. Y no hay más. Los apegos. No hace nada más que apegarse uno. Este señor que tiene una fábrica y que la fábrica se le viene abajo. Contrariedad indigesta. Contrariedad en el territorio. Pérdida económica. Se me va a venir todo abajo. Se me viene todo abajo. Ya no puedo más. Que va a ser de mis hijos. No voy a tener que quitar de los estudios y tal. Igual. El señor se está fastidiando un hígado, por ejemplo. Dentro del hígado hay muchos tejidos. Guarrada. Me han quitado lo que era mío. Me han hecho una faena. Puede ser desapego. O sea, puede ser apego, puede ser desamor. Desvalorización, que es un conflicto que nos encontramos muy a menudo. ¿Y qué es un conflicto de desvalorización? Si no es al fin y al cabo un conflicto de desamor. ¿A quién? A uno mismo. Y nos encontramos que el conflicto de desvalorización afecta a huesos y que dependiendo del matiz de la desvalorización afecta a un hueso o afecta a otro. Lo tenemos completamente encajado. Una persona que sufre una desvalorización intelectual afecta a las vértebras cervicales. Y en fase activa de conflicto perderá sustancia, descalcificación. Y en fase de solución, recalcificación. Y ahí es cuando duele, porque en fase activa no duele nunca, solo duele en fase de solución. Para recalcificar el hueso se tiene que distender el periósteo, y en la distensión se produce el dolor. El periósteo es el que lleva la fibra nerviosa sensitiva.
Y esos dolores de cervicales son dolores de revalorización intelectual. Preguntándole al paciente, esa persona acaba de resolver un problema de desvalorización intelectual. Siempre, absolutamente siempre, en el 100% de los casos. Tiene que haber tenido antes, previamente, el conflicto de desvalorización. Si vamos cogiendo huesos por huesos, veremos matices de desvalorización uno detrás de otro. Y uno retoma un poco los evangelios, la Biblia, te encuentras que nos han dicho que somos templo del Espíritu Santo, pero no nos lo hemos creído. Y entonces el templo, ¿quién mantiene el templo levantado? Las columnas. Y cuando uno no se lo cree, no se cree que es templo del Espíritu Santo, cuando dice soy una porquería, no valgo para nada, con esta situación no soy capaz, a mí Dios no me quiere, estás atentando contra las columnas del templo, que son los huesos de tu templo, y se te vienen abajo. Y como es un conflicto en el que entramos y salimos con mucha facilidad, ¿qué es una artrosis? La artrosis es el conflicto activado y desactivado. Cada vez que desactivamos, recalcificamos. Cada vez que activamos, descalcificamos. En la desactivación del conflicto viene la recalcificación, viene el dolor. La columna dorsal, conflicto de desvalorización de la personalidad. Y así seguiríamos. El hombro derecho con la pareja, el hombro izquierdo con los hijos, la cadera derecha es no poder con una situación. Cuando ya una situación se te viene grande y eres diestro y tienes la cadera derecha, es ya no puedo con esta situación, esto me viene largo. En fase activa de conflicto perdería sustancia ósea, uno no se enteraría, y en fase de solución se recalcificaría y uno tendría el dolor. Y se cumple en el 100% de los casos. Tenemos los ganglios linfáticos. Dentro de los conflictos de desvalorización, la desvalorización afecta a huesos, músculos y ganglios. El matiz de la desvalorización te va a afectar, te determina la zona del cuerpo en la que va a aparecer el proceso. Los ganglios linfáticos son conflictos de leve desvalorización de sí mismo. Los músculos serían moderada desvalorización de sí mismo y una gran desvalorización de sí mismo serían los huesos. Entonces el ganglio linfático es un mesodermo cerebral, es un tejido que en fase activa de conflicto pierde sustancia. Entonces resulta que una persona que tiene una leve desvalorización de sí mismo, por ejemplo en su territorio, mi territorio, hay que entender por el territorio, yo lo nombro mucho, que el territorio de una persona es su casa, sus posesiones, su trabajo, incluso su territorio afectivo, su mujer y sus hijos. Entonces cualquier situación conflictual que afecte a ese territorio, que la viva como conflictual, dependiendo del matiz, puede lesionar un relé u otro y por lo tanto un órgano u otro. Entonces, en ganglios linfáticos en fase activa de conflicto se pierde sustancia, se hacen agujeritos en el interior de un ganglio, el ganglio se convierte en un queso gruyere, un agujerito. Además esto es una historia muy bonita porque esto fue lo que le llevó a Hammer a descubrir, vamos, a confirmar la tercera ley. Pero claro, imaginaros que tenéis un conflicto de eso que podemos tenerlo aquí a lo mejor todos los que estamos, o por lo menos unos cuantos seguro que lo tenemos. Y en fase activa de conflicto se está haciendo agujeritos el ganglio. Y por ejemplo, pues es en territorio directo y lo tenemos en ganglios del cuello. No se nota. Yo puedo tener ahora mismo aquí dos ganglios con agujeritos y no se nota. No tengo sintomatología ninguna. No me lo podría ver nadie en una placa ni en ninguna parte. Y claro, no voy a ir yo al médico a que me saque ahora un ganglio, ¿no? Entonces, en la fase activa de conflicto pasa total y absolutamente desapercibida. Pero imaginar que yo me revalorizo dentro de unos días y de pronto viene la fase de solución. La orden cerebral es conflicto resuelto, inmediatamente orden al ganglio de que se rellenen los agujeros. Pero las células del borde de los agujeritos se tienen que multiplicar. Y entonces tienen que hacer un trabajo extra. Y le piden al cerebro materiales de construcción. Nosotros nos vamos a dividir, nos dan la orden de que nos reproduzcamos para tapar el agujero, pero mándanos material extra. La única manera que tiene el cerebro de mandar materiales de construcción extras a una zona es mediante un edema. Cúmulo de líquido que lleva las sustancias sobrenadantes necesarias para que esas células del borde, acordaros de la herida de aquí, con la inflamación alrededor, puedan coger esa sustancia, multiplicarse, dividirse para tapar el agujero. Y entonces se produce una inflamación alrededor del ganglio, el ganglio afeitándome, ¡plá!, tengo un ganglio aquí. Esto no es normal, me voy al médico, vamos a sacarlo, lo abren y encuentran células en reproducción con inflamación, linfoma de Hodgkin, justo cuando me estaba curando. Y yo sé que esto os toca de cerca.
justo cuando me estaba curando. ¿Y ahora qué hace el médico? Y el médico dice, a por él. Estas células en reproducción son malignas, se pueden, acordado de la teoría de las metástasis, se pueden ir por todo el cuerpo, hay que machacarlo, quimioterapia. Pero el cerebro siempre gana. Y entonces el cerebro, ¿cómo codifica esa agresión? Codifica eso como agresión. No me dejan curar. El cerebro no sabe en qué facultad ha estudiado el médico. El cerebro no sabe las buenas intenciones que tiene el médico. El cerebro codifica los hechos. Y si yo, que estoy mandando una orden de rellenar un agujero, ahora llega un gracioso, me mete quimio para evitar que las células se multipliquen, me mete radioterapia, cirugía, todo lo posible, no quieres caldo, toma 3 tazas. Si con una orden de 50 no consigo que las células se reproduzcan, le voy a dar una orden de 100. Y si no, de 200. Cuando pasa el efecto quimio-radio, ¡bum!, los ganglios otra vez así. Y estamos jugando al ratón y al gato continuamente. ¿Qué hacemos con un linfoma de Hodgkin? Y puedo dar fe de que tengo varios curados. Pues muy sencillo, tranquilo, enhorabuena, una tarta, póngate unas velas que se le han inflamado los ganglios. Pero oiga, que mire cómo estoy. Sí, sí, muy bien, pero dentro de 6 meses usted no los tiene. Se han resolvido perfectamente, ha acabado la fase de curación y aquí no ha pasado nada. Pero oiga, ¿es que se me puede ir la célula? ¿A dónde? A ninguna parte. Fijaros con qué tranquilidad se puede ir ese paciente para casa. Y luego lo peor del tema ¿es usted un asesino? Sí, sería un asesino si al hacer una terapia de este tipo y mandarle a su casa con el apoyo psicológico necesario para que aguante todo el bombardeo que le van a someter amigos extraños y conocidos, si logramos eso, comprobamos siempre, en el 100% de los casos, que esta persona se cura. Por eso podemos estar aquí hablando ahora y no metidos en la cárcel, por el resultado, por lo que decía Manolo antes. Porque tenemos miles de casos curados de cánceres incurables. Es más, yo ahora particularmente tengo hasta un caso en la FE de Valencia que el oncólogo de la FE ha afirmado, curado por el método Hammer, porque ha sido para ellos tan alucinante que no le queda más remedio que ponerlo. ¿Comprendéis? Pues esto es lo que ha descubierto aparte de la tercera, aparte de la cuarta y quinta ley. Hombre, terminamos con la comida, de nuevo. Entonces, lo que nunca, jamás puede producir es un cáncer. Pero, sin embargo, este paquete de tabaco, el paquete, lo de fuera, sí puede producir cáncer de pulmón. Porque aquí pone, las autoridades sanitarias advierten que el tabaco perjudica seriamente la salud. Pero en este, que he tenido más suerte todavía, pone además, las autoridades sanitarias advierten, fumar provoca cáncer. Esto es mentira. Eso es mentira. Pero imaginaros, son casos reales que tengo en la consulta, un señor padre de 5 hijos que le están diciendo a sus hijos y su mujer todavía, papá no fume, papá no fume, papá no fume. Que está bombardeado por el papá no fume en todas partes y en todos sitios. Y una mañana se levanta y como realmente tiene una bronquitis crónica obstructiva, las secreciones pulmonares se remansan por la noche, no puede echarlas porque sus cilios, los pelillos que tenemos en el interior de los bronquios encargados de echar las secreciones para afuera, no se mueven bien, van lentos por acción del tabaco, tiene que provocar la tos matutina del fumador y echar con tos con expectoración. Pero como tiene una irritación continua de la faringe por culpa del tabaco, tiene las venillas ahí a flor de piel. Y una mañana un esputo de esos rompe una venilla y cae en el lavabo con sangre. Y entonces ve un esputo con sangre. Y entonces el hombre hace, ¡plá! Ya está aquí. Me lo pillé. Y es shock psíquico, altamente traumático, que te pilla a contrapié y vivido en aislamiento. ¿Por qué? Porque se lo calla. Se asusta. No voy al médico, ¿para qué? Si me va a decir lo que tengo. Madre mía, ya la lié, mira que me lo han dicho veces. Y está noche y día dándole vueltas al tema. Además tiene la mala suerte que a los 3 días vuelve a hacer lo mismo. Y dice, esto ya no tiene solución. Y tarda. Y ese fue su error. Tardó 3 meses en ir al médico. 3 meses que estuvo viviendo un conflicto de angustia de muerte. Cuando fue al médico, a los 3 meses ya tenía un nódulo pulmonar, un adenocarcinoma de pulmón. Si hubiera ido el mismo día que tenía el esputo, no lo hubieran encontrado nada. No había dado tiempo a la formación. Fue el miedo lo que le creó el cáncer de pulmón. Hoy está por la calle, claro. Tan fresco y sin cáncer de pulmón. Sí. Yo te voy a contar una historia muy pequeña que me ha sucedido a mí precisamente. A mí me diagnosticaron un cáncer de los ganglios inguinales. Me llevaron a cirugía, me han metido quimioterapia y radioterapia, y cuando estaba en el hospital en plena función de quimioterapia y radioterapia, mi señora contactó con un compañero suyo, por teléfono,
Ya somos, con poco que somos. No recuerdo el nombre en este momento. Viñuales. ¿Manjón o Viñuales? Manjón. Sí, exactamente. Entonces, somos 5. le fue explicando ella la sintomatología que yo tenía, la situación y demás, y digo, usted no se preocupe, que está curado ya. Y de hecho, a mí eso es lo que me ha resucitado. Y de hecho, pues he pasado toda la quimioterapia, la radioterapia, que me han abrazado toda la ingle, los testículos, la parte exterior, me han abrazado entero. Pero vamos, he pasado de ello y ahora estoy perfectamente bien. Me han hecho pruebas me han hecho TAC, me han hecho las pruebas de isótopos, me han hecho las energías que han querido. Pero usted estará conmigo en que el estado emocional que provoca un diagnóstico de cáncer y el estado emocional que provoca una terapéutica agresiva, mutilante continuamente, ese estado emocional, dependiendo de cómo uno lo viva, es el causante de esas metástasis. Sí. Puedes hacer otro conflicto nuevo añadido. Sí. En fin, ahora yo me encuentro en una situación perfectamente bien, claro. Y si no, la inflamación de la pierna, porque al faltarle ganglios, pues... Pero si usted ha entendido esto, sabrá que a partir de ahora puede seguir estando igual que está. Sí. El problema es cómo pasamos cada cierto tiempo por revisiones. Mañana un gracioso en un tag abdominal encuentra un nodulito y dice, se ha reproducido otra vez, a por él, y la liamos. Entonces yo les recomiendo a mis pacientes que no pasen más por la medicina clásica, no porque tengan malas intenciones, cuidado. Yo soy médico clásico, yo vengo también de la física médica, no vengo de las medicinas alternativas, y he hecho eso antes y he trabajado eso igual que ellos. No tienen malas intenciones, pero tienen un desconocimiento total. Hoy día la pregunta que yo hago es, ¿se puede hacer un buen diagnóstico sin conocer las leyes de Hammer? ¿Se puede hacer un buen diagnóstico no sabiendo cómo funciona un tejido en fase activa o en fase de solución, no sabiendo que detrás de eso hay un conflicto, no sabiendo que hay que resolver el conflicto, que hay que hallarle y luego resolverle? ¿Se puede hacer por tanto un buen diagnóstico? No. ¿Y si no se puede hacer un buen diagnóstico, se puede hacer un buen tratamiento? Tampoco. Y ese es el problema, los resultados, es la diferencia. El 95% de todo lo que tocamos se cura. Perdón, estaba levantar la mano y en todo caso hacemos los 3 o 4 preguntas. Inés, Esteban, ¿Pepe estaba primero? No, mi pregunta es que lo explica un poco más, en qué consiste la curación de ustedes. ¿Es simplemente a sugestionar al paciente para que viva feliz, o también tiene algún tipo de tratamiento? ¿Cómo es el tratamiento que ustedes dan al enfermo? Verás, nosotros aquí existe, como decía Manolo al principio, existe el tema del diagnóstico. En principio, cuando un paciente llega a la consulta, el diagnóstico es fundamental, lógicamente, y el diagnóstico ocurre a los 3 niveles. A nivel psíquico, a nivel cerebral y a nivel orgánico, porque tiene que ser simultáneo en los 3 niveles. Es decir, una persona está curada a los 3 niveles o está enferma en los 3 niveles. Es decir, psíquicamente está viviendo el conflicto, tiene la imagen en diana a nivel cerebral y a nivel orgánico tiene los síntomas de fase activa de conflicto. Puede ser que en ese momento no tenga ninguna sintomatología porque el órgano afectado no da sintomatología en la fase activa, aunque está la lesión, porque Hammer lo que hizo, hablando del ganglio, fue cuando encontró una persona con conflicto activo en el escáner, hablando con él me dijo, sí, estoy dolido, ¿me deja usted que le saque un ganglio? Pero oiga, que yo lo ganglio, ¿me deja usted? Y si lo abro por la mitad, dijo Hammer, tiene que estar lleno de agujeros, porque el escáner me dice que está. Y efectivamente, lo sacó y estaba lleno de agujeros, comprobó la primera fase. Entonces, lo primero es el diagnóstico. Es francamente alucinante. La medicina esta es años luz y es una ciencia matemática pura y dura. Entonces, se llega al diagnóstico por cualquiera de los vértices, puede llegar a los otros. Dime qué sintomatología tienes en el órgano y yo ya sé si es sintomatología activa o sintomatología de solución. Sabiendo el órgano, sé el tipo de conflicto y sé la imagen que va a salir en el cerebro. Dame un escáner cerebral, te digo qué órganos tienes afectados, en qué fase se encuentra la enfermedad, si es activo en solución, y por tanto qué conflictos lo están produciendo. Dime qué conflicto tienes y te diré qué órganos te están lesionando y qué está apareciendo en el escáner cerebral tuyo. Entonces, el diagnóstico, al tener esas 3 herramientas, es prácticamente infalible. El tratamiento. Ante un conflicto solo quedan 2 opciones. Hay que resolver el conflicto. Entonces solo quedan 2 opciones. O se deja de vivir conflictualmente la situación o se separa uno de ellas. Entonces, ante un paciente que te viene con un carcinoma gástrico, porque tiene una situación totalmente indigesta, con un jefe suyo, son 5 trabajadores, trabajan con el mismo jefe los 5, el jefe se porta igual con los 5, pero solamente uno vive esa situación de manera conflictual. Entonces la jugada es, o dejas como los demás de vivir conflictualmente esa situación, o te separas de ella, te cambias de trabajo. Inmediatamente se desencadena la fase de curación. El conflicto
hay que resolverlo emocionalmente. Hay personas, por ejemplo matrimonios, que viven su relación conflictualmente. Entonces, o dejan de vivirla conflictualmente o se separan, porque si no la naturaleza se encarga de separarlos. Entonces no es una cuestión de decir tómate estos fármacos y tal. Nuestro trabajo consiste en darle al paciente las cartas de navegación. Decirle, mira, tu problema es este, te viene por esto, y esto es lo que tienes que resolver. Lo que la naturaleza te está tratando de decir es que aquí estás viviendo una situación que no te conviene. O dejas de vivirla o te separas de ella. Y entonces desencadenas la fase de curación con una sintomatología muchas veces que es muy florida, porque a nivel abdominal y a nivel hueso es muy importante. Entonces, el trabajo de la nueva medicina consiste en utilizar todas las terapias que están a nuestro alcance, tendentes a aliviar la sintomatología de fase de curación. O sea, al paciente hay que llevarle lógicamente a la conflictolisis, a resolver el conflicto. Una vez que lo ha resuelto, va a desencadenar una sintomatología. Por ejemplo, en un problema abdominal será una ascitis, se le inflamará la barriga. El médico clásico dirá, alarma, esto está peor, y nosotros diremos, enhorabuena, eso se está curando. No hay, por tanto, que quitar esa ascitis. Nuestro trabajo sería tratar esa ascitis para que dé una sintomatología lo más soportable posible sin quitarla. Es decir, el tratamiento de los síntomas de curación en la medida en que podamos aliviarlos, siempre y cuando con nuestra actuación no cortemos la orden cerebral de curación. Lo que no puedo hacer es evacuar la ascitis, porque si quito la ascitis el cerebro dice no me dejan curar, ¡bumba!, rebote de ascitis, lo que estamos viendo todos los días en los hospitales. Lo que no puedo evacuar es un derrame de pulmón que se está produciendo por miedo por su tórax, porque le tengo que pinchar, le provoco más miedo y vuelve a aparecer otra vez el derrame pleural. Es decir, nuestro tratamiento es muy sencillo, pero a la vez es muy complicado, porque va a aparecer una sintomatología que el paciente y todo su entorno tradicionalmente ha considerado como agravamiento del proceso. El dolor en el hueso es la fase de curación, y esa persona será pautada inmediatamente en el hospital con morfina. Con lo cual, cortamos la orden cerebral, quitamos el dolor y sí, se muere. Muy tranquilito, pero se muere. El otro pasa 6 o 8 semanas de dolor tremendo, horroroso, donde nos necesita estar al pie de su cama y al lado suyo, porque puede llegar a momentos de desesperación con ese dolor, pero sabe que a las 6 o 8 semanas eso ha pasado, empieza a mermar, hacemos una radiografía y nos encontramos que el hueso está totalmente recalcificado. Y entonces dicen los médicos, oh, curación espontánea. Que se lo digan a él, que se ha tirado 8 semanas pegando gritos. Si ha sido espontánea. ¿Entendido? Inés. Que no has dicho nada de esa enfermedad en los niños, ¿no? Entonces yo concretamente trabajo en un hospital y de niños de tumores y de leucemia hay la tira, ¿no? Es decir, que cada vez más. Hace unos años había un box con 3 niños y ahora se ha multiplicado que ha habido que dejar una planta. No sé si es el mismo proceso de los adultos o... Primera barbaridad, la leucemia no es un cáncer. Además eso para mí es una de las enfermedades que más me gusta. La leucemia es una mala interpretación total y absoluta de la oncología. La leucemia no es un cáncer, es la fase de curación de un cáncer de hueso, de médula ósea. Leucemia solo puede aparecer cuando la persona se está curando. El mal tratamiento, el interpretar a la leucemia como un cáncer, es decir, esa reproducción de células madres en la médula ósea es identificada como la reproducción de células en el ganglio, como la reproducción de células en el ducto de la mama, es identificada como proceso proliferativo cancerígeno, cuando no lo es, porque la fase activa del conflicto es la pérdida de sustancia de médula ósea. Y en la fase de solución se tiene que rellenar. Pero a la vez lleva una orden de hematopoiesis, una orden de producción masiva de células sanguíneas, que al no haber la suficiente médula ósea para producirlas, el resto que está sana al recibir tremenda orden cerebral produce inmaduros, y es la aparición de blastos en la sangre. Nunca, jamás, un exceso de blastos en sangre ha matado a nadie. Sin embargo, se lo considera como enemigo y se le da quimioterapia. ¿Por qué aparecen los niños? Es la fase de curación de un conflicto de desvalorización tremendo de sí mismo, y es muy difícil pensar que un niño de 1 año pueda estar desvalorizado. A veces los hay. Pero aquí Hammer viene a dar un bombazo a todo esto de la ingeniería genética y todas estas gracias. Porque Hammer se dedicó un tiempo a hacer escáneres cerebrales de los niños recién nacidos. Y por el escáner cerebral del niño le podía contar todo el embarazo a su madre. Lo que Hammer viene a demostrar y viene a comprobar científicamente es que el niño en el vientre de su madre tiene plena conciencia de todas las vivencias de la madre y que vive los conflictos en el claustro materno.
y que cuando se separa de ella puede provocar la fase de solución. El 90% de los cánceres que os vais a encontrar en críos menores de 3 años, 90 al 99% son fases de solución, identificadas como cáncer, pero no son cáncer, y son la fase de solución de los conflictos vividos en el vientre de la madre. Es impresionante ver un escáner de un crío en el momento del nacimiento, hacerle un TAC cerebral y le puedes contar a la madre todo. O sea, esa estúpida idea de que el niño en el vientre de la madre no se entera de nada, es una auténtica payasada que se puede tirar por tierra científicamente, actualmente. Nada más que ponerse a ello. Lo que dice Hammer, aquí tienen esta medicina. Pónganse a ello, y si encuentran un solo caso, notifíquenlo a todos los que estamos trabajando en la que la abandonamos inmediatamente. Un solo caso en que no se cumpla. Ese es el terror que tiene la medicina clásica contra esta medicina. Primero, porque hemos encontrado el cáncer y la enfermedad donde no esperábamos que estuviera. Segundo, porque hemos encontrado la solución donde no esperábamos que estuviera. Ya no está en el médico, sino en uno mismo. Y ahora resulta que una úlcera de estómago provocada por un jefe que es un bandido y machaca a los que tiene debajo de él, con el tiempo se podría convertir nada más y nada menos que en una enfermedad laboral. Mi úlcera me la ha provocado mi jefe y pedir responsabilidad de la seguridad social, por ejemplo. Imagínate el follón que se organiza. O que un señor no le va al trabajo, o un señor... Es que... ¿Qué te dice ahora esta medicina? Que tienes que ser coherente contigo mismo, no con el vecino, ni con el de al lado. Que es tu vivencia personal, tu incoherencia interior la que te crea el problema. Probablemente porque te has creado una escala de valores que no va contigo. Porque se acabó que mi niño tiene que ser ingeniero porque yo soy ingeniero. Mi niño tiene que ser lo que mi niño sea coherente con él. ¿Cuántos tenemos con problemas gordos por querer ser, o bien obligados a ser, o por querer ser ellos lo que no venían a ser en este mundo? Va siendo hora que nos preguntemos por dentro qué queremos ser, y qué queremos hacer, y dónde estamos a gusto. ¿Cómo se cura el niño de 3 años? ¿No? El niño de 3 años con leucemia se cura sin quimioterapia. Y nada más, y esperando, porque en 8 semanas los blastos empiezan a bajar y suben los hematíes. Y mientras tanto hay que hacer nada más que un solo tratamiento de una leucemia, tanto de un niño como de un mayor, porque la leucemia ya significa que ya ha empezado la fase de curación. Ya no hay que resolver el conflicto al niño, el niño lo tiene resuelto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tiene déficit de hematíes, tiene anemia, pues si es muy grande, por debajo de 1.300.000 de hematíes, hay que transfundir hematíes. Si tiene bajos los leucocitos, porque puede tener una pancitopenia afectada a las 3 líneas, si tiene bajos los leucocitos, lo que hay que hacerle es darle una terapia antibiótica para evitar las infecciones. Y en eso coincidimos exactamente igual que la medicina clásica. Y si tiene bajas las plaquetas, habrá que transfundirle plaquetas para evitar las hemorragias. Pero donde diferimos totalmente es que mientras la medicina clásica hace eso, está matando la célula, la reproducción de células madre con quimioterapia en la médula. Nosotros la estamos dejando. Llegará un momento, como en la herida de aquí, que recubran el agujero. Haya la suficiente que se incorporen a la producción de células sanguíneas. Y una vez que se han incorporado, empiezan a bajar los blastos, porque ya les da tiempo a sacar maduros. Fíjate qué simplón, qué bobada. Pues se curan como churros. Entonces, pero ahora, consigue un niño que le hagan eso en el hospital. Esa leucemia galopante que no duran nada, y cuando llega el niño al hospital prácticamente que dura 2 días se muere. Cuando tú lo has dicho, fíjate la frase que acabas de soltar. Cuando llega el niño al hospital. Es que la terapia de la leucemia está totalmente al revés. Pero yo tengo ahora mismo una leucemia total y absolutamente curada que le dijeron a su marido en el servicio de hematología del 12 de octubre. Mira, le quedan 2 días. Eso es otra cosa que no quiero dejármela. El pronóstico del médico es un asesinato o es una salvación. Lo que Hammer nos viene a enseñar es que la palabra del médico puede matar, lo mismo que puede curar. A este señor le dice: llévate a tu mujer corriendo para Almería porque le quedan a lo sumo 3 días de vida. Esto fue en el mes de mayo del año pasado. La mujer anda jugando al golf, montando a caballo y haciendo todo a día de hoy. Porque en vez de llevarse a Almería, para evitárselo de la caja de zinc, ya sabéis, en vez de llevarse a Almería, la pasó por mi consulta. Y el conflicto era clarísimo, porque lo del tema del conflicto, no penséis que es que vamos aquí a lecubrar mentalmente. Yo, con un escáner, podemos hacer una cosa. A una chiquita de Valencia, que es ese caso que figura, una chiquita que me la ven en el Hospital de la Fe de Valencia, le dan 1 mes de vida. Lo tuyo no tiene arreglo, es lo peor que te podías haber cogido. Melanoma maligno mediastino. Esto ya no tiene arreglo ninguno, en 1 mes estás lista. Quimio, radio, lo que te den, te mueres. Viene corriendo a mi consulta, a Málaga, y la pregunta que después de hacer el escáner, que le puedo hacer, no es que yo le haga, que le puedo hacer con un escáner y que cualquier médico de la nueva medicina le haría, es la siguiente, para que veáis el nivel de precisión que se puede obtener. A ti, hace 8 años, te violaron. Y te violó una persona que tú conocías y a la que tenías pánico.
Dice, sí señor, total y absolutamente verdad. Parece brujería. Pues no lo era. Eso es todo, te lo puede decir un escáner cerebral y la sintomatología orgánica. Entonces esa mujer, a partir de ese momento, le tienes que decir, si alguien en tu hospital es capaz de hacerte un diagnóstico de esto por un escáner cerebral, ponte en sus manos. Si no, salte del hospital. ¿Qué fue lo que hizo? Se salió del hospital y ella anda por la calle tan feliz y tan contenta y ha formado un grupo de amigos de la nueva medicina en Valencia. Y su oncólogo ha firmado curada por el método Hammer. O sea, el nivel de precisión es así de brutal que podemos hacer con esta medicina. Eva. En conexión con esto mismo, el tema de las malformaciones congénitas y de las deficiencias físicas y psíquicas en los recién nacidos, todo tiene que ver con el embarazo. No. Bueno, eso ya ahí no entro y ahí ya nos podríamos perder. Yo he dicho al principio que solamente hay 3 cosas que no cumplen las leyes de Hammer. Los traumatismos, te pilla un coche, la causa es el coche. Los envenenamientos y las enfermedades que naces con ella. El síndrome de Down, por ejemplo, el mongolismo, habría que preguntar mucho más alto que a Hammer para que nos diera la explicación. Eso es un hecho evidente que está ahí y que en principio no pensamos que pueda ser por un conflicto, sino por otras cuestiones. Hay un montón. Después de hoy todavía una cosa, pues... Pero imagínate los que encima de no solamente las hemos oído, sino que las hemos estudiado. Pero después tiene una relación a muchas cosas, ¿no? Las que tú vas diciendo. Y es verdad, lo comentábamos José María y yo, de que nosotros tenemos allí un compañero, que José María le está echando una mano en la parroquia, que hace ya bastantes años le echaron 3 meses de vida, pero que con las ganas de vivir que tiene, pues no está dejando cada alimento por el embustero, porque no está muy regular y veremos a ver lo que pasa con él y todo esto, y después pues, te das cuenta que va a celebrar la Pascua y todas estas cosas, ¿no? Y después también lo que te ha dicho de la educación, de la paternidad responsable y el afecto y todo esto desde el vientre, eso es una cosa que ya se está usando mucho en toda la cuestión educativa de los niños, ¿no? Que la educación empieza desde el vientre. Pero yo lo mío es más en el sentido, si esta nueva medicina está a la altura o puede acceder a ella todas las capas sociales. O ahora mismo sea algo alternativo fuera de la seguridad social, solo puede acceder una minoría. Hay una cosa. Hammer, en su libro, cuando habla del hospital ideal, dice: esta es una medicina para médicos de manos calientes. Las manos calientes es porque en la fase de curación de los conflictos se produce vagotonía. Y en la vagotonía uno tiene las manos calientes, vasodilatación periférica. Una persona con manos calientes no puede estar enferma, aunque sintomáticamente lo parezca, pero está en curación. Entonces es una medicina para médicos de manos calientes y corazón ardiente. Yo doy cursos para médicos y yo lo que les digo es una cosa: si los médicos piensan llegar a esta medicina para ganar dinero, lo tienen crudo. Esto es una medicina, efectivamente, como tú dices, para la gente humilde. Mira, cuando me entra un ingeniero de camino súper formado, yo sé que las posibilidades de éxito de esta medicina en ese ingeniero de camino son muchísimo menores que cuando me viene ese agricultor humilde del campo, que le dice: mira, esto te pasó en la linde con tu cuñado. Y dice: tío, es verdad, tiene usted razón. Y lo entiende fenomenalmente. Y ese lo entiende. Yo tengo ahora mismo un albañil de Almería que ha salido para adelante, y eso es tela marinera, pues hasta en Pamplona, en todas partes lo han llevado. A nivel económico esto es una ruina para el médico que lo hace. Y además yo particularmente lo único que puedo hablar es por mí. Yo no he tratado, pero eso desde que acabé la carrera no he dejado de tratar a ni un solo paciente por problemas económicos. Hammer no cobra nunca. Nunca cobra. Hammer vive de las publicaciones que hace. Nada más. Hammer toca a todos sus pacientes. Hay que tocarlos y sentir el calor humano. Esta medicina es para gente... Ahora, los que estamos en primera línea de combate, digamos, con esta medicina, las vamos a pasar canutas, pero en el futuro ese poder tremendo que tiene la medicina, eso tiene que desaparecer. Entonces esto será una medicina que la gente en el futuro, yo no lo conoceré, y probablemente ninguno de vosotros, porque es demasiado fuerte, se aprenderá en las escuelas. La gente sabrá qué señales orgánicas aparecen cuando uno hace determinado conflicto, o qué conflicto está detrás de determinada sintomatología. Esas enciclopedias malditas de salud familiar que se tienen en las casas, donde uno va y cuando le han dicho que tiene un rhabdomiosarcoma, se va corriendo a mirar rhabdomiosarcoma, y allí mismo se cae y se muere.
eso desaparecerá y en el futuro será el rhabdomyosarcoma es un conflicto de desvalorización por esto y cuando usted resuelva el conflicto resolvió el tema. Se acabaron los gastos, pero ¿qué gastos hay aquí? ¿Me entiendes? Puede acceder cualquiera. Además el tratamiento, ¿qué tratamiento? ¿Tan caro ese tratamiento? No es caro. Si el único tratamiento que hay aquí es el tratamiento del calor humano, y eso no se puede cobrar. Es estar al paciente cuando el paciente te necesita, a cualquier hora, en un teléfono de esto. Aquí no hay horas, ni días, ni noches, ni nada, porque además estamos actualmente luchando contra una sociedad que está diciendo, pero no te han mandado nada, y sin pastillas te vas a curar con lo que tú tienes, vamos, venga ya, estás loca y tal. Y luego llega la fulanita, la vecina, el menganito, o si no, siempre ese amigo celador que todos tenemos, ¿no?, que sabe más de medicina. Entonces, esto es una medicina para todo el mundo, y yo particularmente lo trabajo mucho mejor en las clases humildes, porque lo entienden divinamente. Ahora el ingeniero te va a hablar de que si el PAS positivo, que si lo otro, que si lo de más allá, y además tiene 18 amigos que son jefes de servicios de oncología, y va a decir, pero como un médico aquí en una consultita en Málaga me puede decir barbaridades que yo que he estado en Houston y en otras partes. Houston es la que no permite que se cure el que no tiene dinero. Navarra, y esto lo voy a decir muy alto, es la que no permite que se cure quien no tiene dinero, cuando está metiendo cantidades de tratamiento exclusivamente por dinero, sabiendo que no tiene ningún valor terapéutico. Y en Navarra. Ahora, lo de la nueva medicina, como dice un amigo mío, como putas por rastrojo. Pero se cura la gente. Y te llaman y te dicen, por ejemplo, doctor Moriano, ahora entiendo por qué la gente no se lo cree. Porque es demasiado fácil y bonito como para que la gente lo entienda. Eso me lo decía una gitana. Después de haber aguantado a toda su familia y a todos los gitanos de todos los territorios, parientes y amigos que habían venido a verla, estás loca, tal. ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? María. María. Yo venía con sueño, el viaje me y escuchando esto, ¿no? Aquí en esta de WhatsApp, pero era no esto es la resurrección, ¿no? Porque se queda uno... Sí, pero ¿te has dado cuenta? Perdona que te interrumpa. ¿Te has dado cuenta del trabajo que tenéis? Sí. Porque mira, esto se arregla... Esto se arregla muy rápido. Cuando estén las tablas editadas, las entiende un niño. En alemán ya está, pero en castellano ya ha salido, ya está hecho cliché y todo, y falta solamente transcribirlo y sale. No, estarán las tablas. Yo me encargaré de pasarle a Manolo todas las que queráis. La carta del domingo. Y entonces, cuando tú tengas un diagnóstico, parece una bobada. Cuando tú tengas un diagnóstico, y eso sería vosotros, esto no es para dárselo a todo el mundo, efectivamente. Al tener un diagnóstico un señor que tiene un carcinoma de colon, lo verás en la tabla reflejado, ¿dónde te tienes que ir? Entonces tú, como sacerdote, fíjate el tiempo que tenéis, o que debierais tener, para sentarte al lado de él y poderle decir tate. ¿Y al Papa quién llegaba? Y al Papa se le rompió la cadera derecha. No, y tuvo de colon. Es diestro y tuvo un problema de colon, guarrada, y diestro, cadera derecha. No puedo con esta situación. Desvalorización, no puedo con ello. Se le desvalorizó y se le rompió la cadera. Esta medicina es tremendamente indiscreta. Para los que no la sabemos bien, vas por la calle viendo... Y es que es matemática, es preguntarle al paciente eso siempre, a ti te pasó tal cosa, y dice el otro, ¿usted cómo lo sabe? O sea, eso que te he dicho de la violación, así en todos los casos. A un señor de Córdoba, confiesa, tú hace 7 años que piensas que tu hija no es tuya. Y se echa el hombre a llorar y dice, sí señor, ese es mi problema. Es que la enfermedad que tiene, y lo que me has contado, es eso. Un mieloma múltiple eso no se puede hacer por conflicto de ese tipo. Dime. Ya me imagino que no se desarrolla la mano, no se le da más quizás por motivo económico. No. No vuestro, sino por lo que... No, cuidado, no quisiera dejar eso en el aire. No os equivoquéis. No es un problema económico. Esto es que se carga una civilización entera. Patas a rabo. Mira, aquí ocurre que a partir de ahora la gente... Es que hasta su forma de pensar y su forma de entender la vida cambia. Aquí se cambian todas las estructuras. Y mira abajo, esto es, mira, ¿habéis visto los países, como por ejemplo la India, que creen en la reencarnación? Son ingobernables. ¿Por qué? Porque llega un hindú y dice, yo en esta encarnación tengo que pegar el salto y largarme ya para el cielo. Y él se pone a lo suyo. Y llega el gobierno y le dice, no, ¿qué tienes que hacer? A mí me importa 3 pepinos. Yo voy a lo que vengo, que es lo mío. Y ese entra por su carril y no hay quien lo mueva de él. Y se va a una cueva, de meter y tal. No le harás trabajar porque esta dice que me la voy a pasar orando.
y está convencido. ¿Y qué se está jugando? Su alma. Y entonces cuando los demás, aquí en Occidente, con un escáner nos digan que nos estamos jugando el colon, dice, mira, a mí cuéntame tu historia, pero lo primero es mi colon. Y si el establishment se tiene que venir abajo, mi colon es mi colon. Y me tengo que ir de esta manera, me voy. Y si mi jefe es un canalla, porque además, interiorizado, que he vivido en soledad, y ahora habrá que decirle al jefe, oye, eres un sinvergüenza, me estás machacando y ya no te aguanto más. Ahora hay que largar. Fíjate si cambia. Con respecto a la epilepsia, ¿esto funciona también? Sí. La epilepsia. Me pregunto porque tengo una hermana que se va a operar de epilepsia. Ya no supera. Pero no quiero la segunda. La siguiente pregunta es. Pero no quiero la segunda. La siguiente pregunta es. ¿Tú qué opinas? ¿Se debe o no se debe operar mi hermana? Sería la pregunta que me haría. Esa no la quiero, porque entonces no cumpliríamos esta medicina. La epilepsia es la fase de solución de un conflicto. Hay dos tipos de epilepsia. Hay una epilepsia que es por un foco traumático, que está hecho. Ahí existe una alteración traumática. Dice que hay una cicatrización de una zona del cerebro que está provocando la epilepsia. Esas son las susceptibles de cirugía, que al operarse van fenomenalmente. Pero hay otro tipo de epilepsias, que supongo la de tu hermana será del principio, puesto que la van a operar, si no, no creo que la debieran que la mandasen a operarse. Hay otro tipo de epilepsias, todo el resto de epilepsias que no son por esos focos traumáticos, son la fase de curación del conflicto. Cuando el conflicto se soluciona a los tres niveles. A nivel cerebral se edematiza la zona de circuito. El edema es un acúmulo de líquido. Si el conflicto ha sido muy intenso, muy duradero, va a tener un acúmulo de líquido grande. Eso comprime el parénquima de alrededor y lo que hace es provocar una descarga eléctrica que hace el efecto esponja. Coge el edema, lo comprime y lo evacua. Eso es el ataque epiléptico. Solamente puede ocurrir en fase de solución de conflicto. Lo que pasa es que hay mucha gente que entra y sale continuamente en el conflicto. Y sobre todo, no saben dónde están tropezando. Entonces, nosotros con un escáner le diríamos al epiléptico, tu problema está aquí. Este es tu conflicto recidivante, que estás entrando y saliendo continuamente. Entonces ya cuando lo ve venir, quieto, yo aquí no hago conflicto, así no tengo luego que solucionar, así no tiene que venir la epilepsia. Se cura la epilepsia. Así de sencillo. Ya enfermedades de virus. Espérate que te toque. Virus bacteriano. Está Manolo Velázquez. Bueno, yo, vamos a ver, la medicina preventiva, ¿cuál sería? Porque, bueno, toda la reforma sanitaria que se está haciendo ahora de los centros de salud, de las áreas básicas, insisten mucho en, por ejemplo, en la dieta. Dice que la dieta es muy importante para no caer enfermo, y el sistema de alimentación que tengamos y demás. Aquí en esta medicina parece que los únicos problemas que desencadenan enfermedades son los conflictos. Entonces, en una sociedad individualista y competitiva como la nuestra, donde, bueno, y los conflictos fundamentalmente por posesión o por desamor. Apegos y desamor. Bueno, apegos y desamor. Entonces resulta que ¿cómo hacemos la medicina preventiva? Entonces, solamente trabajando los educadores, los psicólogos, hacer una sociedad más humana, más fraterna. Entonces, toda la reforma sanitaria tiene que ir por ahí. No sería más... Estamos siempre... Sí, verás, sí, tendría que ir probablemente por cualquier otro sitio menos por el que va. Pero estamos siempre en hacer una sociedad más fraterna, hacer una sociedad más justa, y nos estamos pasando toda la vida con conceptos tan grandilocuentes como la sociedad. Y lo que Hammer te viene a decir es hacer al individuo más coherente para que ante una situación de ese tipo no reaccione conflictualmente. Bueno, entonces, una cosa, esta es la duda mía. En una sociedad individualista, competitiva, generadora de conflictos continuamente, si un individuo se amarrana y no crea conflicto en su conciencia y vive una situación injusta, pero vive a gusto allí, eso no le desencadena ningún problema, ¿no? Médico. ¿De qué tipo? Es que la sociedad hay que cambiarla también, porque sí. o bien está barrana, entonces no tiene conflicto. De arriba abajo, de abajo arriba, es la diferencia. Si tú lo pones todo en el individuo, yo creo que la sociedad también hay que cambiarla, para que no genere los conflictos. La sociedad la cambian los individuos. Cambiando los individuos, cambiamos la sociedad. Bueno, de arriba a abajo, me da lo mismo porque yo no quiero entrar en ese tema. Lo que sí te digo, efectivamente, hay una cosa muy importante. Los ricos hacen muchísimos menos conflictos que los pobres. Porque con la billetera rellena, lo dice Hammer, se resuelven muchos más conflictos que resuelven los pobres. O sea, por supuesto habrá gente que esté encargada y tendrá que estar encargada en solucionar los problemas sociales a la vez que los individuales.
O sea, no hay que dejar los unos por los otros, porque me creas una sociedad idílica y vas a tener otro tipo de conflictos debajo. El ser humano va a hacer siempre conflictos, siempre y cuando no sea coherente consigo mismo. Si es coherente consigo mismo, entonces no hay ningún problema. Sí, ¿tú cómo te llamas? ¿Cómo era? Pedro. Sí, has estado hablando de ese tríptico cerebro, psique y órgano, ¿no? Y entonces nos has hecho ver cómo cuando existe algún problema existe la metástasis en alguno de estos órganos. Pero ¿y cuando esa metástasis está en el mismo cerebro? Ya. Los tumores cerebrales. Sí, puede ser, no sé. Los tumores cerebrales... Sí. Yo lo digo todo y así me respondes. Segundo, la nueva medicina solamente va en función del carcinoma, también, por ejemplo, para la cuestión de vasos dilatadores cardiovasculares, como puede ser angina, como puede ser infarto y tal. Y en tercer lugar, has dicho que a través de una placa, no sé cómo... Un escáner. De un escáner se puede ver todo el historial de ese niño, desde la leucemia, ¿no? Porque ha estado el embarazo. Diríamos que si al Papa en la última encíclica en el Canto a la Vida le han dicho que es un ignorante, creo que ha sido nuestra ministra de Cultura, me parece que no es tan ignorante, ¿no? No, la última encíclica no la he leído, no sé por qué. ¿Por qué le llamaron ignorante? Pero vamos, viniendo de la ministra de Cultura, si me da a elegir entre una y otra. Decía que iba en contra de la ciencia, todo lo que dice. Claro, la ciencia es ese saco donde siempre recurrimos a ella para echar en ella lo que no nos atrevemos a mirar de frente, ¿no? Es decir, que la ciencia lo investigue y que la ciencia lo averigüe, mientras tanto a especular todo el mundo. La primera pregunta que me hiciste ya no me acuerdo. Mirad, el tumor cerebral es quizás el mito más grande que Hammer ha deshecho. No existen tumores cerebrales. Sin embargo, todos los conocemos. Pero no existen tumores cerebrales como cáncer. Cuando una persona tiene un conflicto muy intenso y muy duradero, en la fase de solución se produce un edema de tal calibre que es identificado como cáncer, como tumor cerebral. Es la fase de curación. Entonces, no hay ningún solo tumor que sea maligno. Tumor cerebral. Son todos fases de curación. Lo que pasa es que el intervenir en ello es cargarse. Si nosotros le dejamos evolucionar, los tratamos además, los tratamos con cortisona, sabemos usar la cortisona de una manera diferente como se ha usado hasta ahora y podemos sacarlos adelante. Hay muchos que es el conflicto de su vida. No olvidéis una cosa, la gente se seguirá muriendo, ¿eh? Hay muchos que es el conflicto de su vida, es decir, han resuelto la razón de su vida y la fase de solución se los lleva. Misión cumplida, para arriba. Podríamos interpretarlo así. Pero hay muchos que se están yendo, probablemente antes de tiempo, por las terapias. El tumor cerebral no existe. Y además, no sé si os dais cuenta de la terminología. Cáncer de hígado, cáncer de colon, cáncer de páncreas, tumor cerebral. No se dice nunca cáncer de cerebro. ¿Por qué? Porque la neurona no se reproduce. Y lo que se ve en los tumores son las células del tejido conjuntivo cerebral, glía, astrocito, será glioblastoma, astrocitoma, que es el tejido conjuntivo que viene a crear una malla alrededor del edema para que no se desmorone esa zona en la fase de curación. Y cuando entra el neurólogo y estirpa y saca un trocito, lo que encuentra son esas células en reproducción y dice cáncer. Si tiene otro por el cuerpo anterior, que se ha visto antes, metástasis. La diferencia que hay entre un glioblastoma y una metástasis de hígado a nivel cerebral es ninguna, es la misma cosa. Pero es que puede darse el caso de que ese señor, a la vez que soluciona su conflicto de su cáncer de colon, como ha sido muy grande, se produce un edema cerebral arriba, tan grande que lo puede ver el radiólogo y decir, aquí tiene una metástasis. Y encima, si lo hace con contraste, lo va a encontrar mucho antes. La segunda era, ¿me has entendido? El tumor cerebral, dejándolo evolucionar, se cura muchísimo más. Como has hecho esta pregunta, pues estoy pensando en un amigo mío. Un amigo mío en Getafe. Lo han operado hace 6 meses. Y le han dicho que tiene, ya le han firmado la sentencia de muerte. Y probablemente esta vez con mucha razón, porque si eso es un edema de curación, han impedido la curación. Y el cerebro codifica el hecho, ¡boom! Va a salir otra vez. 2 meses de vida, ya lleva más meses de vida. Ah, bueno, solo 2 meses de vida también, los pronósticos. Ya lleva más meses de vida.
Le han dicho que le han quitado el 70%, pues el otro 30%, ¿no? Pero a lo mejor ahí a lo mejor tiene una suerte y se puede salvar, porque si le quitan el 100%, lo liquidan. Porque es un edema de curación, claro. Los pocos que conocemos que han podido sacar para adelante después de actos quirúrgicos son aquellos que no pudieron quitárselo del todo. A los que se lo quitan del todo, el rebote es brutal. Realmente, si este hombre está de la medicina tradicional, se mete en esta nueva medicina, podría encontrar una vía de la medicina. Ahora, después de haber sido operado, la habrán radiado incluso, ¿no? Estaban dando Quimio, peor todavía. o radioterapia, ¿no? Tiene un 50% de probabilidades. Con quimio y radioterapia un 50% de probabilidades. Sin quimio y sin radioterapia y sin cirugía el 100%. Y estáis grabando, ¿eh? La segunda pregunta era si la medicina nueva va también por los cardiovasculares. Sí, mirad, va por todas las enfermedades. Va por todas las enfermedades. Ahí sí que estoy yo metido. El infarto de miocardio es la fase de solución de un conflicto de territorio en lo profesional. En fase activa de conflicto se producen úlceras en el interior de las arterias coronarias. Eso hasta ahora ha pasado desapercibido para la medicina clásica. Nosotros ya las hemos visto. Porque es un ectodermo. Y al ser ectodermo, en fase activa se producen úlceras. Es decir, una persona está viendo un conflicto de territorio en el trabajo, tiene una situación ahí de que le están comiendo su terreno, su territorio, tiene verdaderos problemas, y esta persona está haciendo úlceras en el interior de la arteria coronaria. Lo más que va a notar de vez en cuando es algún pinchacito aquí a nivel, pin, pin, un pinchazo, no tiene más. Si las úlceras, el conflicto es muy duradero y muy intenso, las úlceras van a llegar a tal tamaño que entonces se dispara un mecanismo de defensa cerebral, le da una orden de cuando el agujero de la pared está siendo muy grande, por la presión de la sangre puede romper la arteria y entonces produce un espasmo, ¡plá! Y eso es la angina de pecho. Entonces una persona en conflicto activo de territorio que afecta a coronaria morirá de angina de pecho en fase activa, pero si antes de que le dé la angina de pecho resuelve el conflicto, la orden es de rellenar las úlceras y entonces empieza a proliferar las células del borde de la úlcera de la pared de la arteria coronaria, que se edematiza, ¿me entiendes? Y se produce un acúmulo de lípidos y de sustancias tendente a darle a esas células los materiales de construcción para que se reproduzcan. Y ahí se produce una turbulencia que hace que se forme un coágulo en la zona. Si el coágulo se desprende al final de la fase de curación, es lo que se convierte en infarto del miocardio. Solamente se puede producir un infarto en la fase de curación. Pero nosotros, así como la medicina clásica es incapaz de diagnosticar un infarto antes de que se produzca, de hecho los chequeos ya se están abandonando, porque un señor puede hacerse un chequeo hoy, salir perfectamente del hospital y en la puerta pegarle un infarto, y el médico ha dicho que estaba el tío fenomenal de corazón. Nosotros con un escáner cerebral podemos saber si una persona, es más, yo lo estoy haciendo todos los días, vemos una persona tiene un conflicto de territorio y está afectando sus arterias coronarias, él no lo sabe. Entonces le digo, hay que resolver este conflicto. En cuanto tú resuelvas esta problemática que tienes en tu empresa, te pones inmediatamente en contacto conmigo. Al señor resuelve la problemática, me llama, ya lo he resuelto, ¿cómo te sientes? ¡Buf! Menudo peso que me he quitado encima. Porque no estamos hablando de conflictillos, estamos hablando de verdaderas barbaridades interiores. Entonces en ese momento entramos con cortisona, que enlentece la fase de curación. No la para, pero la enlentece. Y la úlcera se va rellenando poquito a poquito sin llegar a formar ese trombo, por lo tanto sin riesgo de infarto miocardio. Al cabo de 3 meses esa persona con cortisona volvemos a repetir un escáner. Vemos el escáner con el edema totalmente resuelto y la glía alrededor. Un radiólogo en ese momento diría que ese señor tiene un tumor cerebral, nosotros no lo decimos, quitamos la cortisona y el infarto pasa a la historia. No tiene infarto. La medicación que os están dando continuamente es porque si estáis en fase activa, cada 2 por 3 estáis haciendo un conato de angina de pecho. Te dan los vasodilatadores para que no se te produzca el espasmo. ¿Entiendes? Resuelve el conflicto, te damos cortisona y se acabaron los fármacos. Ignacio Peláez. Eso te lo voy a contestar ahora. Esta teoría es coherente y es atrayente. Entonces yo tengo muchas preguntas. Una en la que yo quisiera proponerle es, siendo tan coherente y tan atrayente, ¿cómo se ha entendido esto como un popular? Mira. Es por el tapón de los intereses económicos de la medicina clásica, pero no, porque verá, hay un interés enorme en la gente que pienso yo que superaría a la fuerza esta de los intereses económicos de la medicina clásica. Mira, te lo voy a explicar
muy rápidamente. Hammer, cuando descubre todo esto, él se empeñó en una cosa. En Alemania hay una ley que obliga a las facultades de medicina a pronunciarse sobre un trabajo que haya presentado un médico, sea el médico que sea. Hammer, por tanto, a su propia universidad, la de Tübingen, presenta un trabajo de validación de esta nueva medicina. De esto han pasado 11 años y la Universidad de Tübingen no se ha sentado todavía a validar o a rechazar. La Constitución alemana obliga a que lo haga. Hammer ha ido por la vía judicial y ha conseguido una sentencia favorable que obliga a la Universidad de Tübingen a validar. A validar no, a sentarse a estudiar, porque él sabe que en cuanto se siente no se puede desmoronar esto, porque no hay por dónde pillarla a esta medicina. Cuando Hammer consiguió la sentencia favorable, se le presentaron 3 compañeros suyos de la Universidad de Tübingen, él había sido catedrático allí. Entonces le dijeron, mira Hammer, hace 10 años que tenemos validada tu medicina. Hace 10 años que se creó una comisión especial para ver si era verdad lo que decías. Y comprobamos, nosotros formamos parte de aquella comisión secreta, comprobamos que tenías razón. ¿Qué quieres ahora? ¿Obligar a que se cumpla la sentencia del tribunal a tu favor? ¿Obligar a la Universidad de Tübingen a que se pronuncie? ¿Qué quieres? ¿Una rueda de prensa con el ministro de Sanidad alemán, 20 catedráticos de facultades de medicina, 10 decanos, diciendo Hammer tiene razón? ¿Eso es lo que quieres? ¿Y al día siguiente qué? Y ahora párate a pensarlo, porque un día lo estuve discutiendo con él. Al día siguiente se dice públicamente en rueda de prensa que Hammer tiene razón. Y entonces ahora, todos los hospitales, me pongo solo en mi caso, nosotros en Málaga estamos solamente 2 médicos que hacemos esta medicina. Esto no se conoce en 2 días, hay que formarse y cuesta años. Y ahora de golpe se ha dicho públicamente que los trabajos de oncología que se están haciendo en los hospitales de Málaga no sirven. Que los trabajos que está haciendo la medicina interna en Málaga no sirven. Y que hay 2 médicos en Málaga que se dedican a hacer lo que sirve. La gente se saldría enriada de los hospitales y esta vez los médicos no podrían pararlos. ¿Cómo los paran ahora? Diciendo que eso son tonterías, que si esto fuera verdad, ellos lo sabrían. La revolución es tan grande que no se puede hacer de golpe, tiene que ir bajando. La orden que recibió Hammer es, forme usted médicos. Y se están formando médicos a manta. Pero aparte de que se estén formando médicos a manta, los poderes públicos también están haciendo su trabajo de zap. En Alemania, Hammer logró formar a 100 oncólogos. En Francia, a 1.500 médicos. Durante 5 años estuvo en Francia dando clases a médicos. Y en un solo día, Mitterrand, en Francia, los hizo a todos firmar un papel renunciando a la nueva medicina. En un solo día, bajo pena de echarlos del colegio de la Seguridad Social francesa. En Francia, todo el mundo tiene que trabajar con la Seguridad Social, con las consultas privadas. La medicina básica, medicina general, tú puedes coger y irte al médico y la Seguridad Social te paga por ir al médico. Puedes elegir el médico que quieras. Luego, si no vives de la Seguridad Social, no vives de nada, porque todos son privados, digamos. Entonces, si te sacan del circuito de la Seguridad Social. Y aquí lo que pasa es que los médicos tienen mujeres e hijos. Algunos también lo tenemos, pero bueno, podemos vivir otras cosas, afortunadamente. Ya, a lo mejor no le convence. Es verdad que la universidad y la pública lo pueden parar, pero a la gente, si se entera, ¿quién la para? No, pues es que a la gente no la para nadie. Si esto está apagado ahora, porque si no, no pararía de sonar. Nosotros estamos totalmente colapsados. Aunque sean malas comparaciones, hay un curandero en la Conchinchina y se entera todo el mundo, se desplazan así todo el mundo. Porque al final, si la gente se entera de mí, ¿cómo no se forma también esas colas interminables? ¿Cómo no se ha entendido esto? Vaya usted a mi consulta. Vaya a mi consulta y verá si hay colas. Pero mi consulta era de todo. Hammer ahora mismo en Colonia no puede trabajar. Porque es que le viene gente de todo el mundo. Cada vez que Hammer pisa Málaga, que viene a pasar consulta conmigo de vez en cuando, nos viene gente que se agarra a los aviones de donde sea sin hora y sin nada y se presentan allí. Aquí me tiene que atender. Nosotros empezamos a lo mejor a las 10 de la mañana y acabamos a las 6 de la mañana del día siguiente, comiendo en la misma consulta, a base de pizzas. Y así 1 día, 2 días, 3 días. Cada vez que viene Hammer nos queda 1 semana muertos. Y luego nosotros en la consulta privada nuestra, pues porque no cogemos ya el teléfono porque no podemos atenderlo. Hay gente en Alemania que le está pasando igual, en Italia, en todas partes. O sea, esto es una mancha de aceite que se va extendiendo y no se puede parar. Yo los fines de semana me dedico a dar cursos a médicos por toda España. Todo el mes de mayo tengo cursos en Valencia, en Barcelona, en Madrid, en Bilbao. El mes de junio exactamente igual. Aquí en Málaga doy cursos. La gente se va enterando porque somos los primeros que lo estamos haciendo. Pero aquí ahora fíjate si se va a multiplicar esto de aquí a unos días, con vosotros mismos. Y así todo, y así todo. Y mientras hay que estar formando gente. Pero es que no podemos hacer un choque brutal, en plan espectacular, porque ¿qué hace una facultad de medicina?
Fíjate lo que están estudiando ahora mismo medicina. Y yo conozco a algunos alumnos de medicina. Y les tengo que decir, cuando acabes, coges el título por un lado y te vienes con nosotros. Pero coges todo lo que has aprendido por otro y lo tiras a la papelera, que te vamos a enseñar medicina. Yo te quisiera preguntar. Ya está, con todo esto es acabable. Yo quería preguntar, por una enfermedad concreta, por ejemplo, el bocio, ¿supone que el conflicto se ha solucionado? Dependiendo. En el tiroide hay dos tipos de tejido. Hay un tejido que crece en fase activa y otro que crece en fase de solución. Habría que ver qué tipo de bocio es, si es nódulo frío o nódulo caliente. Eso hay que hacer el diagnóstico. Es que a mí me han dicho que me apunte para operarme. Lo tuyo es conflicto. Lo que sí te voy a... ¡Esto resuelto! Ahí está. Le voy a decir algo, porque este no es al fin y al cabo muy indiscreto y además es un bonito conflicto en un sacerdote. El conflicto de tiroides. La glándula tiroides se afecta cuando una persona vive una situación que tiene el siguiente signo. Aquí hay que hacer algo y nadie lo hace. Eso es. Claro, entonces entender por qué una persona se encuentra ante una situación en la vida donde hay que hacer algo, hay que actuar, aquí hay que hacer algo y nadie lo hace y uno necesita fuerzas extras para hacerlo. Y entonces ¿qué ocurre? El conflicto produce un cortocircuito, que no está el cortocircuito, produce una lesión a nivel cerebral que se manda una orden a la glándula tiroide. ¿Qué hace la glándula tiroide? Producir exceso de hormonas tiroideas. ¿Qué hace la hormona tiroidea en el organismo? Es el incendiario, es el que da energía, el que quema la gasolina, el que coge las grasas y las convierte en energía. Le aporta a la persona esa energía que está reclamando para poder hacer lo que ve que no es capaz de hacer, o que nadie hace. ¿Entiendes? Entonces, en fase activa esa persona está hipertiroidea. Y luego, cuando resuelve el conflicto... Porque no consigues hacer lo que quieres. Un momentillo, quería decir también algo, porque probablemente vosotros en el mundo que os movéis lo estáis viendo todos los días. La cuarta ley de Hammer, que no he dicho, es el sistema ontogénico de virus, bacterias y hongos. Hammer descubre que los virus, las bacterias, yo sé que esta os rompe los esquemas, la que más. Los virus, las bacterias y los hongos no son enemigos del ser humano y están creados en la naturaleza para hacernos un favor, para ayudarnos. Dependiendo de que sea mesodermo, endodermo o ectodermo, dependiendo del tipo de tejido, en fase de solución. Para retirar tejidos necróticos se levanta la barrera por orden cerebral para que penetre el germen necesario para hacer el trabajo de limpieza. Solamente puede haber una infección en fase de solución de conflicto. Nunca habrá una infección en fase activa de conflicto porque en ese momento no hay permisividad cerebral para que entre. Lo que pasa que a veces las ganas de curar y las ganas de limpiar son peor el remedio que la enfermedad. Nosotros utilizamos también antibióticos, pero no en las pautas de tratamiento que utiliza la medicina clásica. Paramos el exceso de reproducción bacteriana que se produce por permisividad cerebral sin acabar con las bacterias, exactamente igual con los virus. Esto quiere decir una cosa. El SIDA no lo produce un virus. Un virus no puede producir ninguna enfermedad mortal. Pero yo os digo una cosa, me vas a permitir. Después de saber lo que sabéis, imaginar que aquí tengo la analítica de uno de vosotros, que lo habéis hecho porque estáis un poco acatarrados últimamente. Lleváis muchos días y no quitáis el catarro. Lo siento, Antonio, pero te tengo que dar una mala noticia. Eres seropositivo. Aplica la primera ley de Hammer y verás lo que resulta. Shock psíquico altamente traumático hiperagudo que te pilla a contrapié y vivido en aislamiento. Miedo a la muerte, pulmón. Conflicto de separación, piel. Conflicto de apestado. Conflicto de todo tipo. Miedo en el territorio, lo que quieras. Por eso el SIDA tiene actualmente 28 enfermedades que se consideran que son producidas por el SIDA. Porque son 28 tipos de conflictos diferentes que puede vivir uno con el diagnóstico de seropositivo. El SIDA es un invento total y absoluto. Y podemos demostrarlo, y eso es lo peor. Pero claro,
tú dile a una persona que es seropositivo y dile que eso es igual a tener el SIDA y que el SIDA es igual a la muerte. En el SIDA se incumplen los postulados de Koch, en el SIDA se incumplen las leyes más elementales de la inmunología, se incumple todo lo que ha sido ciencia, la poca ciencia que ha existido en la medicina hasta ahora. El hecho de ser seropositivo, yo soy seropositivo al sarampión, a nadie se le ocurrirá decir que tengo sarampión. Sin embargo, en el mundo occidental, al seropositivo se le está diagnosticando de SIDA. No, señor, tiene los anticuerpos contra el virus, no quiere decir que tenga el virus, pero es que aunque tenga el virus ¿a quién afecta? A los linfocitos T4. ¿Y quiénes son esos? Los cantamañanas del sistema inmunitario. Pero no lo digo yo, lo dice Mully, premio Nobel de Química en el 93, y el padre del destornillador, de la prueba que es la que diagnostica precisamente los virus, la que localiza los virus, la reacción en cadena de la polimerasa, que cuando no lo decía le dieron el premio Nobel, pero que después lo ha dicho y ahora no lo quiere escuchar nadie. Y dice que tiene pruebas más que suficientes de que el virus no es el causante del SIDA. Ya no lo quiere escuchar nadie. Y ha escrito un libro incluso sobre eso. Y hay cantidades de científicos de la Universidad de Berkeley, catedráticos de todas partes, hay todo un club ahora mismo de disidentes, de gente, pero vamos, de más de 200 científicos de primer nombre, y no les quieren hacer caso. Pero ¿contra quién iba el SIDA, hombre? ¿Contra quién iba? Vosotros imaginaros lo que puede hacer un médico conociendo las leyes de James. Matar al que tiene delante. No tiene más que decirle, mira, en las pruebas que te hemos hecho te ha salido que tienes un cáncer en la vesícula. Aunque no sea cierto ni lo tenga confirmado, esa persona entra en barrena, se va para su casa con un diagnóstico de cáncer debajo del brazo, shock psíquico altamente traumático. Ya lo tenemos. Dile que es seropositivo y haz que la propaganda iguale la seropositividad al SIDA y se acabó el tinglao. ¿Y contra quién va? Estar tranquilos los que somos normales, porque solamente va contra heroinómanos, homosexuales, haitianos, que es tanto como decir inmigrantes negros, y hemofílicos. Pero los hemofílicos ya los han controlado, por aquello de que estaba con la sangre. Y es la mejor manera de cargarse a todos aquellos que estaban dando guerra donde no tenían que darla. Y está el micrófono abierto, ¿no? Yo esto lo digo en todos los cursos que doy para médicos. Y en ellos van analistas. Y he tenido en el último curso en Madrid analistas del 12 de octubre. Y a los 4 días de dar el curso me llamó uno de ellos y me dijo, en el curso te hubiera matado. 4 días después, para mí pesar te tengo que dar la razón. Lo he comprobado y es exacto. El SIDA es un invento. Lo digo para los que trabajéis con alguno que tenga SIDA, que conozca rápidamente la nueva medicina, pierda el miedo, y en cuanto pierda el miedo, pierda el pánico, se acabó el tinglao. Es el miedo el que los mata.